En el Islam hay una serie de cosas, de creencias que son correctas y no puedes borrarlas. Todas las sectas lo que han hecho es irse a extremos. Los Qadaris se van a un extremo diciendo que no existe el decreto de Dios. En algunas cuestiones, incluso de la religión, hay una serie de diferencias. No te precipites en decir, es que, ¿qué opinión es correcta? A lo mejor no hay una opinión demostrablemente correcta al 100%. A lo mejor hay unos textos que dan pie a diferencias de opinión. O sea, siéntete cómodo con ciertas diferencias de opinión. Obviamente, si vas a la mezquita y el imam lleva plataformas y es un drag queen, tú ya ves que aquí hay algo que no cuadra mucho. La gente puede llegar a pensar que tenemos algún problema con Occidente. El problema realmente no es Oriente u Occidente. De hecho, el Corán no habla de Oriente u Occidente en ese sentido geopolítico. El problema es las filosofías. No hay una vestimenta específica para ser musulmán. Es decir, no tienes que llevar un ceub blanco y llevar un sobre la cabeza, si no eres musulmán. Porque el musulmán de Escocia tendrá una cultura escocesa, la India tendrá una cultura diferente. Los Shia se van a un extremo cuando dicen que los Sahaba son kafir, pero es que los Jawaris se van a un extremo cuando dicen que Ali es kafir. Es decir, si te fijas, todos estos grupos son periféricos, han roto del Jama'a y se van a extremos. Assalamu alaikum, bienvenidos a un nuevo episodio de La Última Medina. Hoy estamos un Jumu'ah grabando un episodio muy especial, pero antes tenemos que comentar algunas cosillas. Este es el momento, Gendali, de comentar algunas cosas, porque tenemos este pequeño rato al principio que todavía estéis atentos para comentaros unas cuantas cosas. Primero, agradecimientos porque hoy estamos grabando con nuevo material, estamos grabando con cámaras nuevas. Sí, y bueno, una cámara nueva, nos falta la otra, pero... ¿Todavía no ha llegado? Todavía no ha llegado. Bueno, estamos grabando con una cámara nueva. Es la nuestra justo. Esa de ahí. Es esa de ahí. Bueno, lo vais a ver ahora en el invitado. Queremos dar el agradecimiento primero a nuestros donantes, los que nos donan de manera regular, y luego gente, donantes grandes, senior, que nos han podido donar y hemos podido pillar nuevo material que lo necesitábamos. Y bueno, como se cuenta que no lo hemos dicho y aparte no hemos querido hacer... Y estuvimos a punto de hacer una campaña. De decir, oye, pues mira, vamos a intentar recaudar algo... Porque no podíamos grabar ya más episodios porque nos faltaban cámaras, las que teníamos nos estaban dejando y dependíamos un poco de, oye, pues que nos estuviesen las cámaras disponibles. Y al final pues hemos podido adquirir nuestras propias cámaras, entonces pues agradecimientos. Sí, mil gracias, porque como os dijimos, el 100% de lo que donáis va destinado pues eso, a material, a iluminación, a edición, etcétera, etcétera. Y con eso la gente ha dicho que deberíamos de dejar la intro ya grabada. ¿Qué opinas de eso? Bueno, veremos a ver para los siguientes episodios algún rato y ya grabamos así que nos pongamos solo para la intro. Efectivamente. Pues bueno, sin más dilación os voy a decir que tenéis ahí el Zoco, donde tenemos episodios extra, behind the scenes, tenéis una comunidad privada, son 9,90 al mes, te puedes entrar, suscribir, apoyas el proyecto y podemos pillar más micros, cámaras, etcétera. La Maktaba, que hay libros sobre Islam, historia del Andalus, etcétera, en español. Nos podéis seguir en Instagram, que los vamos subiendo y os vamos diciendo un poco reviews de los libros. Pues en caso también tenemos para niños, para todas aquellas familias que tenéis hijos pequeños que queréis que conozcan más el Islam, pero un poco más adaptado a ellos, pues también tenemos libros para niños pequeños. Y luego también comentar, me faltaba alguna cosa, nos pregunta la gente mucho, oye, ¿tenéis Bizum? No tenemos Bizum, por motivos de seguridad más que nada no tenemos Bizum. No puedo dar mi número, ¿verdad? Por no dar el número de teléfono, entonces vamos a ver cómo lo podemos hacer, pero sí que tenéis abajo el PayPal y ahí en PayPal, pues a gente que quiere darnos alguna donación extraordinaria o lo que sea, pues ahí también tenéis nuestro PayPal y luego ya veremos cómo podemos hacer, pues acaso alguno de vosotros pues quiere donar alguna cantidad, lo que sea, que nos contacte. Y todo lo que nos donáis, al final lo acabamos utilizando tanto para viajes de invitados, como para dietas, como para material, como para si queremos hacer alguna actividad o lo que sea, pues también adelantamos un poco parte de ese dinero. Y deciros que la Erigla, por ejemplo, está sold out, no tenemos nada para agosto. Y nada, así que vamos a hacer una introducción ya. Yo creo que hoy está bien la introducción. Está bien, hemos sido breves, no pongáis el típico comentario llorando, no, hombre. Sin más dilación, estamos con un estimado amigo, alguien conocido por su erudición, alguien conocido por su gran recorrido en la Dawa hispánica. Con nosotros, el hermano Nordi. Gracias. No, que nosotros... Está muy gastada la broma. Es que la tiene que volver a hacer, o sea, tampoco me podía quedar corta, así que para mí la pregunta es ¿qué tal? Vienes desde muy lejos y no podemos
dejar pasar esta oportunidad para grabar contigo, sobre todo porque a nuestros seguidores les gustan este tipo de episodios. Cuéntanos qué tal estás. Esto ya Muy se bien. está inaugurando ya la tertulia con Karam. Sí, podríamos hacer un programa en paralelo. Deberíamos de llamarlo, ¿no? ¿Cómo lo deberíamos de llamar? Si fuéramos a hacer un episodio con... una cuña con Karami. Noches de Karami o algo así. Noches de Karami. No, debe ser cierto. Las Bueno, mini viene luna. muy mauritano hoy, ¿no? Sí, Muy sí. saharaui, ¿no? Sí. La verdad que el look te pega. Sí, la verdad que sí. Me gusta. ¿Te gusta? Me queda bien. Te queda bien. Sí, completamente. Parece Lo que- confirmo. Eso es. Pues hoy vamos a introducir la temática, ¿no? Que es una temática que nos has propuesto, que pues, más de una vez hemos hablado a Son petit nuestras comité. conversaciones off topic. cámaras, ¿no? Correcto. Off topic, Sí. las cuales puedes acceder en el Zoco, pero solamente son estas conversaciones off topic, que la de hoy es sobre Ahlus Sunnah wal Jama'a, así que podría hacer yo la introducción, pero no soy el más indicado, así que coméntanos qué es esto de Ahlus Sunnah wal Jama'a, Sí. qué significa en español, Sí. y luego ya podemos hablar de la historia, cómo se forma, etcétera. Sí. Vale, yo más que Ahlus Sunnah, de hecho Ahlus Sunnah se ha convertido en una especie de denominación, así que desde esa perspectiva no uso yo mucho la frase. Pero uso más bien la frase Islam tradicional, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Realmente el tema que voy a tratar es responder a una pregunta, que es la siguiente. ¿Qué grupo islámico tiene la verdad? ¿Vale? ¿Y hasta dónde aceptamos la diversidad? Porque son dos cuestiones que el musulmán medio de a pie suele estar confundido. O bien cree que solo los que son un clon de su grupito son los que valen, o por otro lado tienes el otro extremo que todo vale, todo lo que tú quieras lo puedes interpretar, y entonces estos dos extremos al final son un problema que tenemos dentro de la comunidad musulmana y tenemos que abordar, ¿vale? Es decir, tienes a gente que cree que todo vale, y eso no es correcto. Hay unas líneas que no se pueden sobrepasar, pero luego tienes al otro extremo de personas que creen que solo hay una manera de entender cada cosa. Y realmente esta religión, como religión del equilibrio, acepta unas bases de las que no te puedes pasar, pero luego dentro de esas bases emana una serie de diversidad que tampoco puedes borrar y es una parte del ADN del Islam. Y a mucha gente le cuesta identificar esto, ¿vale? Es decir, ¿dónde está la línea de la que no me puedo pasar? Pero por otro lado, ¿qué tipo de diversidad sí que es aceptable? Entonces creía que es importante tratar este tema. Y ahí la duda que tengo sobre todo que se suele generar es, se ve mucho, ¿no? Habrá gente también, para los hermanos que son conversos, nos puedes hacer una traducción literal de lo que es Ahlus Sunnah wal Jama'a, porque mucha gente se lo pone a lo mejor en la bio, o se comenta entre ellos Sí. Ahlus Sunnah wal Jama'a. Sí. Esa es la primera, por si le puedes dar una traducción literal. Estupendo, vale. Ahlus Sunnah wal Jama'a significa literalmente algo así como la gente de la tradición y el grupo, ¿vale? Mucha gente dirá, vale, esto es el nombre de una denominación musulmana. La ironía es que históricamente esta frase se desarrolló para definir a los musulmanes que no seguían ninguna corriente. O sea, es decir, en los primeros siglos del Islam tú tenías a los compañeros del profeta, sobre él la paz, que Dios esté complacido con todos ellos, y ellos tenían un entendimiento común en las bases. Tenían sus diferencias en cuestiones secundarias, que es algo que hablaremos hoy, pero tenían unas bases fijadas. Y toda la siguiente generación que aprendió de ellos, que les llamamos los sucesores, at-tabi'un, compartían esa visión general. Pese a que unos estaban en Irak y otros estaban en Medina y tenían diferencias en cuestiones secundarias, las bases de la religión eran las mismas. Entonces, hay una corriente principal desde la primera generación del Islam, ¿vale? Entonces, ese Islam que se ha ido pasando se llama Sunnah. Sunnah quiere decir algo que se ha pasado. Y es el contrario de Bid'ah. Bid'ah es algo que la gente se ha inventado. Entonces tenemos a grupos periféricos que se inventaron posturas, generalmente de manera extrema, y a esos los llamaríamos Ahlul Bid'ah, ¿vale? Entonces se empezó a llamar a los que siguen la corriente principal Ahlus Sunnah, es decir, los que siguen lo que se ha transmitido y no siguen algo nuevo o algo de lo que no se había oído hablar. O sea, sí, la frase era para definir a aquellos que no seguían ninguna secta, esa es la ironía. Entonces mucha gente que tú dices, que lo ponen en sus redes sociales, Ahlus Sunnah, realmente la mentalidad de grupo con la que estás mencionando todo el rato la palabra Ahlus Sunnah es contraria al espíritu original, que era intentar definir a las personas que no siguen grupos, que no siguen sectas, ¿me entiendes? Que siguen simplemente la corriente principal. ¿Y no sería un poco también, pregunto, la parte de Ahlus Sunnah y luego wal Jama'a, si no eres
no perteneces al Jama'a, ¿cómo te puedes definir Ahlus Sunnah wal Jama'a cuando te exclusivizas y es como somos un grupo minoritario dentro de... O sea, no es... A nivel árabe, pregunto. Sí. O sea, no es como contradecirse uno mismo. Es que Jama'a no significa grupo en cualquier sentido, sino la frase fue creada, digamos, o apareció al principio del Islam, donde el Jama'a, el grupo, era, como hemos dicho, la masa de los compañeros y la siguiente generación. Entonces hoy haremos mucho hincapié en eso, la masa de los compañeros y la siguiente generación. Entonces, obviamente quienes usan la frase en ese sentido, entre comillas, sectario, creen que están siguiendo el Islam tal y como era entendido por la masa de los compañeros y la siguiente generación. Entonces, cuando ellos dicen Jama'a, no se están refiriendo a la mayoría de musulmanes, se están refiriendo a ese Jama'a, a la corriente principal. Volviendo al principio, para dar ya paso a esto, haznos un story time. ¿Cómo empieza esto desde el tiempo del profeta, sobre él sea la paz? Vale. ¿Cómo podemos ver alguna especie de estas diferencias de opinión válidas entre compañeros? Sí. El profeta aprobó esto, lo rechazó. Sí. Y luego, ¿cómo se desarrolla eso? ¿Cómo empiezan a aparecer estas desviaciones? ¿Cómo tenemos esta opinión mainstream, ¿no? sobre esta tradición? Sí. Entonces, si nos puedes hacer este story time, vale. Voy a interrumpir un segundo. Sí, perdón. Para toda la gente que está viendo el episodio en casa, y yo sé que hay mucha gente que a lo mejor le cuesta escuchar este tipo de discursos, mírate el episodio entero. Con una mente abierta, mírate el episodio entero, luego al final ya nos dices un poco tu opinión. Sí, yo pondría una condición, si yo fuera YouTube, una opción en los vídeos de solo permitir comentar a quien ha visto el vídeo entero. A partir del minuto 38. Lo digo porque mucha gente, lamentablemente, pues ya viene condicionada con unas ideas preconcebidas y es que es imposible que te escuchen. Pero bueno, todo esto que vamos a decir, puedes buscarlo, se puede contrastar, puedes acceder. Si tienes conocimiento árabe, puedes acceder a las fuentes. Es esto que nos vas a, antes de que empiece, esto que nos vas a transmitir, ¿es Islam tradicional o es una especie de monstruo postmodernista y eres tú una especie de reformador? Esto es lo que los eruditos musulmanes han estado diciendo esencialmente casi en los últimos 15 siglos. El Islam no es tan difícil, no es tan confuso realmente, ¿vale? Todo lo que voy a decir es mainstream, si lo quieres decir así. Bismillah. Vale, antes de hablar de la historia, de cómo se crea este concepto de un grupo principal de musulmanes, yo haría una pequeña intro en base al Corán, que es donde siempre nos olvidamos de ir, ¿no? Este fenómeno de que nos dividamos en grupos no es nuevo históricamente, ¿vale? Es algo que ha ocurrido a lo largo de toda la historia religiosa de la humanidad. Y Dios nos habla mucho de este fenómeno, ¿vale? Entonces, si me fuerais a preguntar ¿por qué la gente se divide? ¿Vale? El Corán identifica varias causas. No porque la gente se divide, porque la gente se divide después de que les llega un libro, ¿vale? ¿Por qué después de tener un Corán y una sunna, ¿no? Un camino trazado por el profeta, nos dividimos? ¿Cómo es posible? Si la guía de Dios ha venido para aclarar las cosas. Entonces Dios responde a esa pregunta y nos dice: وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. No se dividieron sino después de llegarles el conocimiento, بَغِيًا بَيْنَهُمْ, como consecuencia del baghi de unos contra otros, ¿vale? ¿Qué significa baghi? Baghi en la lengua árabe se suele traducir como tiranía, pero el significado de trasfondo es el deseo de colocarte por encima de otros, ¿vale? Por eso lo traducimos como tiranía. Y esto lo está diciendo Dios. La gente, después de recibir la guía de Dios, se ha dividido porque cada uno quería estar por encima del otro. O sea, la principal explicación de las divisiones no es que haya una diferencia de interpretación aquí o no, es el deseo humano de colocarse encima de los demás, el ego, ¿vale? En castellano lo llamaríamos el ego. Esa es la principal explicación que el Corán identifica. Entonces, no perdamos en ningún momento la perspectiva de esto, ¿vale? Y el segundo aspecto, digamos, que el Corán identifica es... Perdonad que estoy intentando recapitular los extremos, ¿vale? Por ejemplo, cuando Dios habla de los cristianos, generalmente, entre comillas, señala una tendencia, ¿vale? En la tradición cristiana a creer que alguien te va a salvar y que tú no tienes necesariamente que seguir la ley, ¿no? Básicamente, o las pautas. Pero luego cuando nos habla de la tendencia, digamos, en el judaísmo principal, es justamente la contraria, ¿vale? Es el énfasis o el sobreénfasis en seguir unas leyes y unas pautas y unas formalidades, pero carentes de espiritualidad, ¿vale? Y de hecho el Corán trata mucho estos dos temas, pero ahora no quiero prolongar esto innecesariamente. Podríamos decir que vamos a identificar dos causas de la división: el ego humano, y la segunda es el irse a extremos. Esa es la cosmovisión del Corán, ¿vale? Ahora el Corán ha descendido, ¿vale?
pero seguimos siendo la misma especie humana, ¿vale? Sigue siendo lo mismo. El problema del ego humano está allí y el problema de los extremos está allí, ¿vale? Entonces, el Islam tiene un mecanismo, como última revelación, digamos, tiene un mecanismo de preservación que no han tenido las revelaciones anteriores, que iban dirigidas a pueblos específicos. ¿Cuál es ese mecanismo de preservación? Las masas. ¿Vale? Es decir, el profeta Muhammad a.s. no tenía 12 discípulos como Jesús, ¿no? Que no sabemos exactamente lo que pasó, no sabemos exactamente las personas que escribieron sobre Jesús, quiénes son. El profeta recibió una revelación, que es el Corán, que además es el canon, ¿vale? No han tenido que venir gente después y decir esta sura sí que es válida, esta sura no es válida. El Corán es una revelación, es un canon, y el profeta lo dio a memorizar a miles de personas. De esta manera, garantizando que no se va a corromper. O sea, ya jugamos con una ventaja respecto a revelaciones anteriores, ¿vale? Vale, pero entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros rezamos y decimos Ihdina Sirat al-Mustaqim, guíanos por el camino recto, los eruditos lo suelen interpretar de la siguiente manera. Mustaqim quiere decir recto, evitando irte a la derecha o a la izquierda, ¿vale? Es decir, lo que estamos diciéndole a Dios constantemente es manténnos en el equilibrio. Ese es un tafsir, digamos, y luego además dices Sirat alladhina an'amta alayhim, el camino de aquellos con los que estés, a los que les has dado tu favor, ghayril maghdubi alayhim, que no sean los que se han ganado la ira, waladdallin, ni aquellos que no tienen guía, ¿vale? O están extraviados, ¿vale? Y muchos comentadores del Corán, basándose en una tradición o un hadith, dicen que la tendencia de al-maghdubi alayhim se refiere a la tendencia tipo judía, ¿no? La tendencia tipo hiperlegalista, carente de espiritualidad, y ad-dallin se refiere a la tendencia super espiritual, carente de leyes, ¿vale? Que sería la tendencia tipo cristiana, ¿no? Y de hecho el Corán, cuando habla a la comunidad de los hijos de Israel, usa a veces la frase de gente que contradijo a su profeta y usa la frase de ghadiballahu alayhim. La ira de Dios o la condena de Dios está sobre ellos. Por tanto, sabemos que este tafsir es válido. Básicamente, estamos pidiéndole a Dios que nos mantenga en medio. Y de hecho, Dios mismo nos define como ummatan wasata. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Yo he hecho surgir esta comunidad vuestra como la comunidad que se mantiene en medio. O sea, todo este problema de las divisiones, los grupos, tenemos que entenderlo a través de la cosmovisión del Corán, que es lo que no hacemos, ¿vale? La cosmovisión del Corán es cuidado con el ego humano y cuidado con los extremos. Os he puesto en la tierra a esta comunidad para que seáis el ejemplo de cómo mantener el equilibrio, ¿vale? Ahora supongo que la cuestión más histórica del profeta Muhammad ﷺ y cómo surgió lo de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Como he dicho, el profeta enseñó esta religión, este Corán y las bases de la Sunna, es decir, su comportamiento y tal, a las masas, ¿vale? Por tanto no se puede distorsionar. Es verdad que hay hadices, reportes de hadith que vienen por una vía, que se pueden interpretar. No estamos hablando de eso, estamos hablando de las bases de esta religión, ¿vale? Tenemos 6 cosas en las que creemos, ¿no? Es decir, creemos en Dios, en ángeles, en revelaciones, en profetas, en el día del juicio, en que Dios ha decretado las cosas. Son 6 pilares de creencia. Tenemos 5 pilares de práctica, ¿no? Afirmar la verdad, o sea, afirmar que no hay divinidad salvo Dios y Muhammad es su mensajero, la oración, el pago de una caridad anualmente y luego el ayuno en el mes de Ramadán y la peregrinación, ¿vale? Es decir, estas cosas están tan claramente enseñadas en el Corán y en la tradición del profeta que no hay manera de dividirse, ¿vale? Vale, habiendo dicho esto, y esta es la explicación de que los sahaba no tenían grupo, o sea, en la propia generación del profeta no había grupos. Eran las masas siguiendo una misma forma de Islam. Por eso el concepto de Jama'a es importante. Jama'a quiere decir esas masas de los sahaba, de los compañeros del profeta y la siguiente generación. No había ambigüedad, no había espacio para la divergencia. Vale, no sé si creéis que puede ser interesante ver qué grupos marginales surgieron y dónde están sus extremos. Sí. Sí. Vale, voy a hacer un repaso muy rápido entonces. Si hubiera estado que dijéramos, no. Pues nada. He venido a hablar de eso, así que tumbaríais todo esto. Vale, la cuestión es la siguiente. Los compañeros del profeta no discreparon en estas bases. Alayhi salam. Vale, eso es un punto muy importante a tener en cuenta. Después de ya fallecido el profeta sobre él la paz, hay una guerra civil, no vamos a entrar en detalles, en el año 656, si no estoy recordando mal, y otra guerra civil en el año 657. La segunda fitna, ¿no? Se suele llamar. En esta guerra civil en el año 657, calendario gregoriano, ¿vale? El profeta ha fallecido en el 632.
En este año 657 hay una guerra civil. Básicamente Ali es el nuevo califa y él decide cambiar al gobernador de Siria. Todo esto es política, no es religión. La religión ya está revelada y ya está finalizada, ¿vale? Eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Ali tiene a este gobernador que se llama Muawiyah y decide sustituirlo, ¿vale? Y Muawiyah no está contento con eso y además Muawiyah no está contento con otras decisiones de Ali porque otros temas políticos, básicamente. Pero el califa anterior era Uthman y Uthman había sido asesinado y los familiares de Uthman querían que se hiciera justicia. Ali no vio prioridad en eso y hubo un conflicto. Vale, la cuestión es que hubo un conflicto entre Muawiyah y Ali y una guerra civil entre musulmanes. Y algunos musulmanes, al acercarse a la batalla, ¿no? Digamos, quisieron evitar este conflicto, ¿vale? Y empezaron a decir, mira, vamos a coger árbitros y negociar la paz, ¿no? Y el grupo de Ali señaló a un árbitro y el grupo de Muawiyah señaló a un árbitro, ¿vale? Perfecto, quiere decir, es lo mejor que se puede hacer, evitar el derramamiento de sangre. Vale, pero hubo un grupo de rebeldes que dijeron, no queremos arbitraje, queremos sangre, ¿no? Básicamente. Y a eso se les llama los Khawarij, ¿no? Que es algo así como los rebeldes o los sublevados. Y tenemos que entender de dónde vienen. Vienen de la cultura tribal preislámica, en la que todo se solucionaba a base de espadazos, ¿no? Entonces, básicamente, estas personas seguían con esa jahiliya dentro, con esa ignorancia preislámica tribal. Entonces, básicamente dijeron, no vamos a aceptar ningún arbitraje porque Dios ha dicho en el Corán que inil hukmu illa lillah. Solo Dios decide las cosas, ¿no? Básicamente. Entonces, vamos a dejar que Dios decida en el campo de batalla. Como podéis ver, es una interpretación un poco rara de la frase del Corán, ¿no? Entonces la liaron parda y se rebelaron y básicamente a Ali finalmente les dio una paliza. Pero la secta y este sentimiento siguió allí, ¿vale? Vale, ahora quiero daros lo más importante aquí. Los Khawarij empezaron a decir lo siguiente. Ali es un kafir porque él ha decidido que otro gobierne aparte de Dios, ¿no? Y muchos de los sahabas son kuffar, básicamente. Pero esencialmente señalaron a Ali como kafir. Vale, ¿cuál es el primer problema que veríais con esto? Con la postura de los Khawarij. Bueno, yo para empezar desde el principio, ¿no? O sea, creo que esta es una interpretación completamente aberracional, el tema de decir que inil hukmu illa lillah, el criterio solo es para Dios, o el tema de hacer un hukm. Creo que es una interpretación aberracional. Sí. Creo que es muchos de ellos no fueron la audiencia primaria del Corán, y fueron en contra de los Sahaba, que sí que fueron la audiencia primaria. Ahí el concepto del Jama'a, ¿vale? O sea, tienes a 4 chavales que vienen del desierto, que no han conocido al profeta y son capaces de decirte que el entendimiento de todos los compañeros del profeta está equivocado. Entonces, ¿qué hace Ali? Envía a alguien a debatir con los Khawarij, básicamente en el campamento donde están, y los Khawarij son gente que recita un montón el Corán y ayuna un montón, ¿vale? Pero se salen del Jama'a y sacan conclusiones del Corán completamente nuevas y raras, además, pero supongo que en su contexto y en sus ganas de sangre se vería lógico. Vale, entonces se envía a uno de los compañeros del profeta para que debata con ellos y lo primero que les dice es, mira, los compañeros del profeta son más conocedores de los contextos de revelación del Corán y de qué significa cada frase, ¿vale? No les quiero prestar demasiada atención a esta gente, pero han roto con el entendimiento general del Islam, eso es lo que quiero señalar. Uno, y han cogido una postura que es extrema, ¿vale? Es decir, la opinión que están diciendo es completamente extrema, ¿vale? Luego salen otros grupos, voy a intentar ir rápido, que son los Qadariyah, ¿vale? Los Qadariyah, que son personas que dicen que el Qadar no existe, ¿vale? Es decir, el ser humano tiene un libre albedrío completo hasta el punto, dicen algunos, de que Dios ni siquiera sabe qué es lo que yo voy a decidir hacer mañana, ¿vale? O sea, se llevan al extremo. Esto es la primera secta, digamos, que no es política, es puramente filosófica. Y tenéis que pensar que en Irak había gente de otras religiones y ahí es donde se cultivaron muchas de estas mini sectas, ¿no? Sectas periféricas, con ideas filosóficas, básicamente. Los Qadaris, ¿qué es lo que dicen? Dios, esencialmente, el ser humano es tiene libertad de elección hasta tal punto que Dios no decide ni... Básicamente te escapas del poder de Dios, ¿no? En cierto modo. Luego hay otra secta que dice, no, tío. O sea, reaccionan y crean el extremo opuesto, ¿vale? Es decir, no, Dios nos tiene tan controlados que realmente no tenemos libertad de elección. A esto se les llama Jabariyah, ¿vale? Jabar quiere decir coacción, ¿no? Vale, o sea, aquí tenemos dos grupos que son la masa de los Sahaba
No, son dos grupos periféricos, marginales y con posturas extremas. ¿Qué es lo que creen la masa de los sahaba sobre este tema? Creen que, obviamente, Dios lo ha decretado todo y todo está bajo el poder de Dios y eso no niega nuestra libertad de elección, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso está claro en el Corán y está claro en lo que el profeta les enseñó. O sea, las masas no discrepan. Este es el concepto del Jama'a. Mientras que la creencia de que todo está decretado por Dios hasta el punto de que no tenemos libertad, esto se puede llamar, es algo nuevo. No existía en la época de los sahaba. Por eso usamos la palabra bid'a. Es algo nuevo, no es la sunna, es una bid'a. O sea, no es la tradición que se nos ha pasado, es algo nuevo que se ha inventado y rompe con el Jama'a, es decir, rompe con lo que los sahaba entendían colectivamente, ¿vale? Muy bien. Y ahora voy a hablar de otro grupo y creo que este ya es casi el último del que voy a hablar, que son los Shia, ¿vale? Que es curioso porque también empezaron como algo político, igual que los Jawarij, y se derivó en una nueva doctrina extrema, ¿vale? Vale, después de Ali el califa fue Muawiyah, y después de Muawiyah el califa fue su propio hijo, Yazid, ¿vale? Muawiyah le dio el califato a su hijo Yazid, que es la primera vez que se hizo esto en la historia del Islam. Muawiyah llegó a conocer el profeta, alayhi salam, así que es un sahabi, ¿no? Técnicamente. Vale, ¿qué ocurre? Tenemos el hijo de Ali que no aceptó esto. Es Hussein, ¿no? Básicamente. Bueno, aquí hay una historia más larga, que es que Ali había cambiado la capital del califato a Kufa, o sea, de Medina a Kufa. Entonces, en Irak había un amor a Ali y a la familia del profeta, alayhi salam, y a la familia de Ali. Entonces, ¿qué ocurre? Hussein no está contento con Yazid como califa, ¿y qué es lo que hace? Se tiene que ir a la Meca, básicamente porque él no puede expresar libremente sus opiniones, obviamente, contrarias al califato. Vale, pero hay gente de Irak que le dice a Hussein, mira, si te sublevas contra el califa te vamos a apoyar, ¿vale? Porque en Irak había un gran amor a Ali, la familia de Ali, la familia del profeta, etc. Claro, Hussein, para asegurarse de si esto es verdad, manda a su tío, que se llama Muslim ibn Aqil, a Kufa, y Muslim ibn Aqil certifica que hay un montón de gente que te va a defender si te sublevas contra el califa. Entonces, Hussein, que es el nieto del profeta, es el hijo de Ali, el nieto del profeta, reúne a un grupo de seguidores y familiares rumbo a Kufa, cuando ya sabe que va a tener el apoyo. Pero ¿qué hace? El gobernador de la región, de esa región de Irak, empieza a sobornar a la gente para que traicionen a Hussein y lo consigue, la verdad. Entonces, para cuando Hussein llega cerca, es decir, en la zona de Karbala, ya han asesinado a su tío Muslim ibn Aqil y la población, digamos, de Kufa le ha traicionado. Ha dicho, mira, no nos vamos a meter en líos y además nos han pagado bien. Entonces, aún así él no se rinde, se enfrenta a un ejército gigante. Por eso se llama la masacre de Karbala, porque no es una batalla, realmente fue una masacre. O sea, tienes un ejército de, 4.000 hombres que masacraron a Hussein y a sus a sus seguidores, ¿no? Básicamente. Todo esto, insisto, es historia. O sea, la religión ya está fijada. Las creencias del Islam ya están fijadas. Pero ¿qué ocurre? En Kufa, después de esta masacre, surge un sentimiento de culpabilidad, ¿no? Básicamente. Hasta aquí todo bien, ¿no? Básicamente. Y se empieza a conmemorar esta masacre. Y se empieza a crear un ritual o una ceremonia, digamos, de pasión, ¿no? Similar a la pasión de Cristo, en este caso. En la que se autoflagelan como autocastigándose por esa traición. Que hasta aquí puedes estar más de acuerdo o menos de que sea correcto desde una perspectiva islámica dañar tu cuerpo. Pero esta gente siguen siendo musulmanes normales, básicamente. Pero de aquí empieza a crearse una narrativa de pasión, ¿vale? Es decir, una narrativa de acuerdo a la cual Hussein y Ali y toda su familia fueron víctimas de un complot y ellos son, digamos, son inmaculados, son libres de error. Se empieza a exagerar, ¿vale? Básicamente. Por eso he empezado hablando de que el Corán nos advierte acerca de las exageraciones. Y el ejemplo de manual es el cristianismo, ¿vale? La exageración acerca de Jesús. Se empieza a crear una idea de que Ali y su familia son las víctimas de todo el mundo y Ali tenía que haber sido el verdadero sucesor del profeta. ¿Eso qué implica? Implica que Abu Bakr, Omar y Uthman, los primeros califas, le usurparon su derecho a ser el califa. ¿Y eso qué es lo que implica? Que desobedecieron la orden del profeta. Y esto se va estirando la cuerda, se nos va yendo la olla, hasta el punto de decir que los sahaba apostataron del Islam. O sea, esa es la creencia shia que más conocemos, ¿vale? Que los sahaba dejaron el Islam, que realmente había una orden secreta del profeta de que Ali tenía que ser el califa.
y luego de esto se va exagerando más y más. Ali tiene como una línea, digamos, de sucesores que son infalibles y que son los únicos que tienen la autoridad para interpretar la religión, ¿vale? Ahora ya hemos pasado de una opinión política a una opinión doctrinal, ¿vale? ¿Cómo se ha formado esta opinión doctrinal? A través de la pasión y a través del extremo, ¿vale? O sea, cuando Dios está diciendo en el Corán, gente del libro, no exageréis acerca de vuestra religión y no digáis acerca de Dios nada aparte de la verdad. Jesús, el hijo de María, no fue más que un... Quiero decir, todo esto lo puedes coger y aplicar al fenómeno Shia. Chiitas, para los que... Sí, Shia es el chiismo, ¿no? Básicamente. Que obviamente el chiismo inicial era un sentimiento de lealtad hacia Ali y la familia del profeta, ¿vale? Pero se fue exagerando. Veréis que algunos grupos shias primitivos, como los zaydis, tienen esta lealtad a la familia del profeta, pero no creen que los sahabas son kufar, ¿vale? Quiero decir, se fue exagerando. Entonces el profeta tiene unos imames, unos descendientes varones que son imames infalibles. Pero luego, ¿qué pasa? Que algunas personas después del 7º imam dicen, bueno, aquí acaba la línea de imames. Y otros dicen, no. Y siguen hasta los 12 imames. Quiero decir que al final, al ser una creencia que no tiene base en la escritura, es una bid'a, es algo nuevo y rompe con el Jama'a, no es lo que creían ni los compañeros del profeta ni toda la generación siguiente. ¿Qué ocurre? Que el potencial para dividirse infinitamente está allí, ¿vale? Entonces es un fenómeno que se autodivide a sí mismo. Bueno, espero no estar prolongando esto demasiado, ¿vale? Pero solo quería que supierais que son posturas extremas y rompen con la masa de los compañeros y de la siguiente generación, ¿vale? De hecho, una ironía aquí es que en Medina surgió otro grupo de musulmanes pequeñito, un pequeño grupo que dijo, oye, mira, yo no voy a opinar que Ali tenía razón, o Muawiyah tenía razón, o Aisha tenía razón. Entonces vamos a abstenernos de opinar, lo dejamos en manos de Dios, que aparentemente es algo bueno. Pero algunos de ellos empiezan a exagerar y a decir, sí, de hecho, lo que tú haces no tiene nada que ver con tus creencias. Aunque cometas atrocidades, si tú dices que eres creyente, lo vamos a aceptar así. Claro, eso se empieza a llevar al extremo, porque el Corán siempre habla de alladhina amanu wa amilus salihat, gente que cree y hace buenas acciones. Esta secta empezó a decir, no, las buenas acciones no tienen nada que ver. Tú eres un creyente perfecto y las acciones son independientes de ello. Y a esta secta, mini secta, se les denomina murji'a, básicamente, que significa los que posponen, los que dejan el juicio en manos de Dios, ¿vale? Podríamos llamarlo en castellano los que no se quieren mojar. Pero la idea de no mojarse, llevada al extremo de que, mira, yo aunque te vea aquí matando a una persona y tal, mientras tú me digas que eres creyente, yo nunca te voy a decir que... Es decir, todo se puede llevar al extremo, ¿vale? Entonces... a mí me queda como conclusión, por si acaso a alguien en casa le sirve, que mientras no rompas con las bases principales del Islam y no rompas con la mayoría, ese Jama'a de los primeros, los Sahaba y los sucesores, técnicamente estás dentro de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Sí, esto iba a ser un poco la conclusión. De hecho, hay otro grupo del que quiero hablar y con esto ya lo dejo, que son... Pero sí, lo que estás diciendo es esencialmente correcto, ¿vale? Ahora iré a eso. Hay otro grupo que nace en Irak, donde están todas las ideas filosóficas, que se hacen llamar Ahlut Tawhid wal Adl, ¿vale? La gente de la unidad y de la justicia. Y básicamente estos son unos descendientes de los Qadaris. O sea, cuando tú tienes una doctrina, digamos, extrema, se empieza a estirar y a llevar cada vez más al extremo, ¿no? Entonces, estas personas empiezan a defender también que el ser humano es libre de elección, que Dios no tiene nada que ver con lo que hacemos, básicamente, pero se lo llevan más al extremo, ¿vale? Que estos son los que llamamos Mu'tazila, ¿no? Y empiezan esta gente están muy influidas por la filosofía griega, ¿no? O por las concepciones griegas, y empiezan a hiperracionalizar la religión, ¿no? A decir, mira, todo aquello que no cuadre con lo que consideramos racional, que en esa época era... lo que esté acorde con la cosmología helenística o griega, lo vamos a rechazar, básicamente. Y no voy a describir en detalle a los Mu'tazilis, básicamente, pero se empieza a acentuar el papel de la razón incluso en cuestiones de doctrina. O sea, cuando a ti el Corán o la Sunna te hablan de algo del mundo invisible, si a ti te parece que no es racional, que, insisto, en ese momento era acorde a la filosofía griega, esencialmente, lo puedes rechazar, ¿vale? Es decir, se cogió el concepto de la razón, que es un concepto islámico, y se llevó al extremo, ¿vale? De nuevo, ¿cómo se posicionan? Vale, tenemos la masa de los sahaba, de los compañeros del profeta. La siguiente generación, o sea, los sahabas son decenas de miles. La siguiente generación son cientos de miles. Y la siguiente ya son probablemente millones.
¿Cómo se posiciona esta corriente principal respecto a este problema o a esta concepción de los Mu'tazilis? Básicamente se les dice, sí, el Islam defiende el uso de razón, pero tú no puedes, tienes que tener en cuenta las limitaciones de tu razón también. No puedes coger tu razón y decir que tu razón, que está influida por la filosofía griega, seamos honestos, es el criterio para determinar todo lo que Dios dice. O sea, te lo estás llevando al extremo. Vale, los Mu'tazilis cometieron un error, que es que el califa se convirtió en Mu'tazili e hizo una inquisición, impuso los puntos de vista Mu'tazili, y con esto fue su sentencia de muerte, básicamente porque las masas de musulmanes dijeron, ahí te has pasado, ¿no? Básicamente. Y se llegó a torturar a eruditos musulmanes. Ahmed ibn Hanbal es el ejemplo más claro, porque los eruditos musulmanes de la corriente principal lo que decían es, yo no voy a dejar lo que se ha transmitido, la sunna, porque a ti te parezca racional o no, básicamente. Y en esencia se les torturó, básicamente, y se forzó a los eruditos musulmanes a aceptar la doctrina Mu'tazila. ¿Qué pasa? La doctrina Mu'tazila tiene también algo, como la Shia, que se autodestruye, ¿vale? Y provoca muchas divisiones internas, que es que el criterio deja de ser los textos revelados y empieza a ser tu subjetividad, lo que tú llamas racionalidad. Entonces, a causa de esto, cuando los teólogos Mu'tazilis debaten, llegan a conclusiones distintas, porque lo que a ti te parece racional puede ser distinto a lo que a mí me parece racional, ¿no? Pero si nos vamos todos al Corán y la Sunna, más o menos no nos vamos a dividir. Y al Jama'a, ¿vale? Es decir, a las masas de los Sahaba. Pero ellos dejaron de lado esto. Entonces, esto que conduce a las divisiones. Y las masas de musulmanes ven esto, ven que todos estos teólogos filosofadores se están dividiendo, y ven que los eruditos musulmanes que se aferran al Corán y la Sunna, que son la masa, están unificados, básicamente, en las bases. Entonces, de esta manera, el rechazo a esta gente es tan fuerte que digamos que la corriente principal de musulmanes se cansa un poco. Este es el momento clímax en el que hay un cansancio generalizado entre los musulmanes, y los musulmanes que siguen la sunna desarrollan estrategias sociales para, prevenir el sectarismo, básicamente. Y uno de ellos es que de aquí se sacan muchas frases que se utilizan modernamente. Boicotear a los innovadores. ¿Qué quiere decir? Quienes tengan creencias nuevas que rompen con el Jama'a, con el consenso de los Sahaba y la siguiente generación y la siguiente, les vamos a boicotear. Vamos a dejar de interactuar con ellos. Y vamos a, cuando mueran, por ejemplo, no iremos a su funeral. ¿Vale? Este es un concepto que habréis escuchado, ¿no? El boicotear a los innovadores. Este es un concepto histórico que en ese momento se desarrolló como estrategia para luchar contra la innovación y para poner un poco de orden. Y lo más bueno es que esto no lo hizo una iglesia, lo hicieron las masas de los musulmanes, ¿vale? Y las masas de eruditos musulmanes de la corriente principal. Y funcionó, ¿vale? Es decir, se neutralizó las sectas y más o menos en el año 950, digamos, ya se había creado una especie de consenso. Es decir, los eruditos tanto de Irak, como de Medina, como de los persas, como de Nisapur, todos dijeron, mira, en el Islam hay una serie de cosas, de creencias que son correctas y no puedes borrarlas, ¿no? Básicamente. Y todas las sectas lo que han hecho es irse a extremos, ¿vale? Los Qadris se van a un extremo diciendo que no existe el decreto de Dios. Y los Jabaris se van a un extremo diciendo que Dios ha decretado tanto que ni siquiera somos libres. Los Shia se van a un extremo cuando dicen que los Sahabas son kafir. Pero es que los Jawaris se van a un extremo cuando dicen que Ali es kafir. Es decir, si te fijas, todos estos grupos son periféricos, han roto del Jama'a y se van a extremos. Entonces se crea este consenso, digamos, que es lo que llamamos Ahlus Sunnah wal Jama'a, ¿no? Es decir, la gente que sigue la tradición y el grupo, ¿vale? El grupo aquí son los Sahaba, la siguiente generación, es decir, siguen la corriente principal dejada por los Sahaba. Y ese es el concepto de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Por eso al principio os he dicho que Ahlus Sunnah wal Jama'a, irónicamente, es una frase que históricamente se desarrolló para definir a los musulmanes que rechazaban los grupos. Yo tengo una duda ahí justo en la parte de los Mu'tazila, cuando al final se acaba con la secta, que directamente se prohíbe a los Mu'tazila y cualquier tipo de pensamiento asociado a ellos. Sí. No se genera una reacción, porque es lo que estoy viendo hasta ahora, ¿no? Acción, reacción, muy de bien. otro bando Muy bien. que prohíba directamente cualquier uso de la razón. Efectivamente. Bueno, eso es un buen punto, ¿vale? O sea, aquí es cuando se crea muy claramente el concepto de Ahlus Sunnah wal Jama'a. O sea, siempre hemos tenido a los Sahaba y sabemos que seguían la Sunna y eran un grupo principal, pero no se denominaban Ahlus Sunnah wal Jama'a. No había como una necesidad de identificar a los que no siguen sectas, ¿vale? Porque todos los Sahaba no seguían sectas, ¿vale? Y los Tabi'un de igual manera.
sí que en el periodo de los tabi'un y hacia el final de los periodos de los sahaba hay registro del uso de la frase Ahlus Sunnah versus Ahlul Bidah. Pero en un sentido más líquido, ¿no? Básicamente. Vale, entonces tenemos a Ahlus Sunnah, toda la gente que rechaza los grupos. La primera pregunta a hacer aquí es, ¿toda esta gente eran iguales? No, realmente eran varios grupos. En otras palabras, Ahlus Sunnah realmente lo que es un paraguas, básicamente, que cubre a distintos grupos de musulmanes que no se salen de las líneas, ¿vale? Es decir, Ahlus Sunnah originalmente no eran un grupo, era simplemente una forma de denominar a todos los musulmanes aceptables que no habían roto con el consenso de los sahaba, pero reconociendo que entre ellos había diferencias de opinión, ¿vale? Es decir, dentro de Ahlus Sunnah había algunos más literales y otros más racionales. O sea, lo que se condena no es la razón, es el extremo en la razón de los mu'tazilis que les conducía a ser inconscientes de su propia subjetividad, ¿vale? Es cierto que entre algunos... esencialmente los sunnis a este respecto cayeron en tres categorías, ¿no? Básicamente estamos hablando ahora de creencias y de teología. Los hanbalis, que fueron los más potentes en oponerse a los mu'tazilis y en reclamar que tenemos que seguir los textos que se nos han transmitido, el Corán y la Sunna, y no la razón, de acuerdo a la definición de los mu'tazilis. Luego están los ash'aris, básicamente, que dicen, sí, es verdad, tiene razón Ahmad ibn Hanbal y tiene razón la corriente principal, pero no hay problema en usar la razón para justificar o para defender las doctrinas del Islam. Y luego los maturidis, que son incluso más racionales, ¿vale? Pero estos tres grupos están dentro de Ahlus Sunnah, ¿vale? Es cierto que hay un grupo dentro de los Hanbalis que dicen, no, o sea, tienen como una reacción antirracional, ¿vale? Porque están reaccionando, como tú dices, a los mu'tazilis. Entonces podríamos decir que sí, hay un grupo de hanbalis extremos que se vuelven antirrazón. Eso es cierto. ¿No eran conocidos, perdona, azaris o lo mismo? No, intercambiable. Es más o menos es intercambiable Azari y Hanbali. Pero tanto los Hanbalis como los Ash'aris como los Maturidis se considera que son sunnis porque ellos basan el Islam en el Corán y en la Sunna. Solo que los Ash'aris y Maturidis, cuando leen el Corán y la Sunna, lo hacen de una manera más racional y los Hanbalis más literal, si lo quieres decir así muy simplificadamente. Para que quede claro a todo el mundo. Sí, estos tres grupos son sunnis. Por eso he dicho, Ahlus Sunnah no era un grupo realmente, había diversidad, ¿vale? Simplemente es una forma de decir, estas son las líneas que ya no se pasan, que ya no se deben pasar, porque una vez las pasas, has roto con el entendimiento de los compañeros. Es verdad que hay un grupo de Hanbalis que se vuelven mega celosos en el sentido de querer pretender que solo ellos son Ahlus Sunnah, solo ellos están realmente siguiendo la Sunna, ¿vale? Pero eso es una visión muy, muy minoritaria. La inmensa mayoría de eruditos musulmanes durante los últimos 14 siglos, o en este caso sería más bien 12 y medio, han reconocido que dentro del Islam sunni, es decir, el Islam que no rompe con las masas de los sahaba, se podrían interpretar ciertas cosas de una manera más racional o más literal, básicamente. Dentro de ese marco. Dentro de ese marco. Es un marco. Ahlus Sunnah es un marco. Efectivamente. Algunos de los oyentes podrían tener en mente, porque hemos estado hablando, ¿no?, de ¿cómo se dice en español? Herejeología, ¿no? De todos estos grupos, ¿no?, que se podrían definir como grupos heréticos, etcétera. Sí. Pero ¿en qué momento podemos diferenciar, ¿no?, una diferencia de opinión válida de una diferencia de opinión que ya está cayendo en una interpretación aberracional o una interpretación herética sobre un texto, sobre un asunto teológico, etcétera? Es decir, vemos nosotros esta diferencia entre los compañeros, que es la audiencia principal del Corán, es decir, sobre ellos desciende el Corán, sobre su gente. ¿Podemos ver esta diferencia de opinión y que el profeta no tenga ningún problema de ello? ¿O son ellos un monolito homogéneo? Buenísima pregunta. Y de hecho, esta es la razón por la que la mayoría de eruditos musulmanes tradicionales, Ahlus Sunnah, pero insisto, no usemos Ahlus Sunnah como el nombre de una denominación, sino como un marco, ¿vale? Es decir, todo aquel musulmán que intenta seguir la tradición del profeta, Sunnah versus Bidah, ¿vale? Es decir, sigo la tradición del profeta, no sigo cosas nuevas y no rompo con el entendimiento general de las primeras 3 generaciones. Eso es lo que se llama Ahlus Sunnah wal Jamā'ah. La mayoría de eruditos que siguen el Islam tradicional, yo en castellano digo Islam tradicional, ¿vale? Porque es como se entiende en castellano, algo que se ha legado, que no se ha inventado después, ¿no? La mayoría de eruditos que siguen el Islam tradicional, ¿cuál era tu pregunta que se me ha ido? Sí, que ¿en qué momento podemos diferenciar una diferencia de opinión? Y si vemos en el periodo de los sahaba que hay divergencias,
Sí, de hecho vemos que hay divergencias muy claras. E incluso en vida del propio profeta, alayhi salatu wassalam. De hecho, el ejemplo más de manual que se da es cuando el profeta, alayhi salatu wassalam, envió a un grupo de sus compañeros hacia la fortaleza de Banu Qurayza y les dijo que no recéis el Asr sin estar en Banu Qurayza. ¿Qué es lo que ocurre? Que llegó la hora del Asr y aún no habían llegado a la fortaleza de Banu Qurayza. Entonces, algunos de ellos dijeron, no, el profeta ha dicho no recéis el Asr hasta llegar a Banu Qurayza, vamos a seguir al pie de la letra lo que ha dicho. Y el otro grupo dijo, ya, pero se nos va a pasar la hora de rezar, porque no vamos a llegar a tiempo. Entonces, el profeta simplemente dijo eso para meter prisa, ¿vale? Que no llegue la hora del Asr sin que estéis ahí. Pero si llega la hora del Asr, tenemos que rezar, está claro, porque el Corán dice que las oraciones han sido establecidas kitaban mawquta, de acuerdo a unos términos predeterminados. Y los otros dijeron, no, vamos a seguir literalmente lo que el profeta dijo. O sea, tienes aquí unos literalistas y otros que dijeron, racionalistas, si lo quieres decir así, ¿no? Dijeron, no, el profeta se refería a... La cosa es que luego se le transmitió al profeta esto y él no tuvo ningún problema con las dos interpretaciones. Dijo, de hecho, que ambas son correctas. No sé si llegó a afirmar ambas son correctas, ¿vale? Pero incluso en términos de la sunna, si el profeta no condena algo, no, lo que dice la narración de hadith es que el profeta no vio problema en ello o no dijo nada negativo. Y eso automáticamente implica que es aceptable. Esto en vida del profeta. Luego, después de la vida del profeta, alayhi salatu wassalam... Antes de irnos después de su vida, tenemos, si no me equivoco, este hadith en el que el profeta, la pasada con él, habla sobre el mujtahid, ¿no? Esta persona que se esfuerza en derivar opiniones legales. ¿Qué dice al respecto? Mujtahid es alguien que se esfuerza, ¿vale? Hoy en día pensamos que es un jurista musulmán tal, pero en árabe es simplemente alguien que hace ijtihad, ¿no? Esfuerzo intelectual. Y el profeta dijo, alayhi salatu wassalam, que si un qadi, o un juez, va a emitir un juicio y se esfuerza, ijtahada, y acierta, o sea, si hace el esfuerzo intelectual y se equivoca, pero él ha hecho lo mejor que ha podido, Dios le recompensa por ello. Pero si hace el esfuerzo y además acierta, recibe dos recompensas, ¿vale? Que se suele entender como una por el esfuerzo y la segunda por acertar, ¿vale? Pero incluso aquel que se equivoca es recompensado por ello, básicamente. Es decir, el profeta reconoce la posibilidad de que haya, en este caso, dos opiniones y ambos reciben recompensa, ¿vale? Lo que iba a decir antes es que es bien reconocido entre todos los eruditos musulmanes que cuando miras a los sahaba, a los compañeros del profeta, tenían distintas inclinaciones. Y Abdullah bin Mas'ud, por ejemplo, es conocido por tener una inclinación más racional, ¿vale? A la hora de entender el Corán o los hadices, mira más a qué se refiere, ¿vale? Mientras que hay otros que lo siguen al pie de la letra, ¿no? Y curiosamente Abdullah bin Mas'ud acaba en Irak, ¿vale? Y ahí se forma la escuela racionalista, que es la escuela Hanafi. Hasta el día de hoy la escuela Hanafi tiene unas bases más racionales o busca más cuál es la razón que hay detrás de las cosas que dice el Corán y la Sunna. Por eso os he dicho que el Islam sunni incluye a 3 escuelas de teología, que son Atharis o Hanbalis, Ash'aris y Maturidis, y luego incluye a 4 escuelas de práctica. O sea, ¿cómo practicamos el Islam? Son varias escuelas, pero son Ahlus Sunna, es decir, están dentro de la tradición y del consenso, ¿vale? No rompen, no se salen, que son obviamente la Hanafi, la Maliki, la Shafi'i y la Hanbali. Y no sé si con esto... Quiero hacerte una pregunta con respecto a esto. ¿Nos podrías poner un ejemplo de diferencia, por ejemplo, entre las escuelas de jurisprudencia en el que se pueda ejemplificar este tipo de diferencia de opinión válida con la cual el profeta que la pasa con él no hubiera tenido ningún problema? Estupendo. En las propias bases de cómo interpretan la sunna. Hoy en día hay un mito entre musulmanes, desafortunadamente, Internet ha hecho mucho daño, de que si yo te pego un hadith en la cara lo tienes que poner en práctica rápidamente, ¿no? Pero realmente los salaf no lo entendían así, irónicamente. O al menos no todos ellos, ¿vale? ¿Qué significa eso? Vale, la escuela de Irak, que la llamamos Hanafi, que de las 4 que existen es la más antigua, lo que hacen es decir, hay hadices que han sido transmitidos por mucha gente, pero luego hay otros que han sido transmitidos por una vía, que se llaman ahad, ¿vale? Transmisión aislada. Y estos vamos a ser más cuidadosos. Y cuando veamos que parece chocar con el Corán, nos quedamos con el Corán o entenderemos este hadith, pero no como una obligación absoluta, ¿vale? Un ejemplo, que esto a mucha gente le va a chocar, pero esta es la escuela más antigua, creada en el periodo de los salaf. La mayoritaria ahora mismo, creo, ¿no? La Hanafi, pues no estoy seguro de eso. Con tanto Pakistán... Sí, pero es verdad que la escuela Hanafi... Tú coges a un Hanafi medio en Pakistán hoy y no es exactamente esta racionalidad de Abu Hanifa.
Si volvemos a la época de Abu Hanifa, ¿qué es lo que dice? Tiene una opinión, por ejemplo, de que hay un hadith que dice no hay un matrimonio válido para una mujer sin su wali, ¿vale? Es decir, su tutor o su responsable varón, ¿no? Básicamente, el responsable varón que tiene en su familia. Sí, pero es que guardián en castellano no sé si refleja exactamente lo mismo. Pues define muy brevemente la figura de wali porque la gente puede decir el wali es tutor. Sí. Claro, pero tutor suena, suena a niño. Claro, por eso lo digo. Claro, el wali esencialmente yo digo que es la figura responsable masculina en su casa, básicamente, el padre, por ejemplo. Defiende sus intereses. Sí. Claro, exacto. Si tú dices tutor, bueno, no sé. Entonces, este hadith dice que no hay matrimonio para la mujer sin wali. Es un hadith y es sahih, la cadena es auténtica. Mucha gente hoy te dirá, fin de la discusión. Pero la escuela Hanafi, que es la más antigua, en el periodo de los Salaf. Abu Hanifa, ¿qué es lo que dice? Cuando el Corán está hablando de Suratul Baqara, por ejemplo, de cuando una mujer es divorciada y tal, y te dice cosas como que no hay ningún problema por lo que ellas hagan con sí mismas, ¿vale? Y usa esta frase de lo que ellas hacen con sí mismas. Entonces, Abu Hanifa dice, si fuera siempre necesario un wali, Dios no estaría usando estas palabras. Entonces Abu Hanifa dice, como el Corán es absoluto y el hadith viene por una sola vía de transmisión, lo interpretaremos como una recomendación, ¿vale? Pero no como una obligación absoluta. Es decir, la escuela Hanafi no es que te recomiende casarte sin wali, ¿vale? Simplemente lo que dice es que si lo haces, el matrimonio sigue siendo válido, ¿vale? No es una condición sine qua non del matrimonio. Mientras que Shafi'is, por ejemplo, y Hanbalis dicen no, hay un hadith, fin de la discusión, ¿vale? El hadith está detallando más lo que el Corán explica, ¿vale? Estos son... Mientras que Abu Hanifa dice, no, a mí me parece que choca con el texto. Otro ejemplo de estos es la frase donde el profeta dice, no hay oración válida sin al-Fatiha. No hay oración válida para aquel que no ha recitado Fatihatul Kitab, la apertura del libro. Abu Hanifa dice, pero el Corán dice, faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Recita cualquier cosa que te sea fácil del Corán. Entonces, desde el momento que recites algo del Corán que te sea fácil a ti, ya has cumplido. Entonces, el hadith que dice que no hay oración sin la Fatiha, no te lo puedes tomar al pie de la letra, ¿vale? Es decir, es como una recomendación. Abu Hanifa lo que dice básicamente es, los hadiths que vienen por una sola vía, no puedes derivar de ellos obligaciones absolutas, ¿vale? Puedes derivar de ellos recomendaciones, especialmente no, en el caso que parezcan contradecir al Corán, ¿vale? De eso estoy hablando. Esto es una clara diferencia de opinión y aparte que tiene implicaciones grandes. Pero los Hanafi, o sea... Los Shafi'is no dicen que los Hanafis están fuera de Ahlus Sunnah ni viceversa. No estoy de acuerdo con tu opinión. Shafi'i critica mucho algunos de estos puntos, pero tú estás dentro de Ahlus Sunnah. Quiero decir, no te has salido de los límites, como los Qadaris y los Shias y los Jawarij. ¿Me explico? O sea, son diferencias de opinión que afectan a la práctica e incluso a la creencia. Como hemos dicho, hay 3 escuelas de creencia, pero no te han sacado no dejas de ser un Islam que sigue la tradición y el grupo, ¿vale? Esto por dar algunos ejemplos de la situación. De diferencias de opinión en el periodo de los Salaf que eran válidas. Si queréis, podríamos tratar ahora algún otro tema posterior. Sí, a ver qué nos tengo ha por muerto la cámara, si no nos estáis escuchando. Pero yo quiero hacerte una pregunta. Sí. ¿Se ha apagado? Un segundo, paramos. ¿No se escucha? No, si tenía batería, aún iba 10 minutos. Sí, se ha calentado. Pues entonces el segundo vídeo se habrá ido. Ahora me preguntas tú, entonces, yendo a los musulmanes de hoy, ¿cuál de las corrientes modernas de hoy es la correcta? Ahí es donde quiero... Yo justo ahora quería ir a por los usul. Porque la gente se piensa que se sentaba hostia, es verdad, Abu lo del Hanifa hadith. Sí. Y decía, tal. Sino que había una metodología con respecto a esto. Entonces me gustaría que puedas explicar, por ejemplo, la metodología de los Melikis. Sí. La Sí, claro. metodología De hecho, iba a explicarlo, para que me muy por distraiga. encima, tampoco hace Sí. falta que te torture. Sí. Y cómo son 2 metodologías válidas, las cuales el profeta no habría tenido un problema con ello, y cómo llegan a conclusiones distintas Vale. que siguen siendo conclusiones completamente válidas. Vale. Estupendo. ¿Qué quiero ver cuánto dura? ¿Cuál? Este de aquí ahora. ¿El tercero? Pues unos 10 minutos. Porque yo iba cortando cada 20. Y lleváis 53 minutos. Qué raro. Mira, aquí está lo que dura. No, es imposible decirlo ahora. Porque el otro me pone que dura Pues 10:38. la hora, sí, es la 1:30. Pero con la hora de esta hora, porque el otro me pone 10:38 y no dura 10:38. ¿Cuál te pone? El anterior a este. No, dura 20.
129, 78. Bueno, da igual, le damos. Si no hemos escuchado, sí que no pasa nada. ¿Por qué se ha apagado entonces? No lo se sé. puede apagarse. No lo sé, no pone nada. Pero se ha apagado directamente la cámara entera. Sí, claro. Temperatura. Bueno, no pasa nada. Vamos a hacer una cosa. Abre la puerta, no hace calor. No, vamos a hacerle esto así. Voy a cambiar esta. La batería. ¿En esa dónde se ve la batería? Te saldrá solo que está gastada, ¿sabes? Entonces se puede ir el vídeo así, se puede apagar o avisa. Avisa. Pero te saldrá en los últimos minutos en plan la batería bailando. Esto que es power. Esto es. Solo. Esto lo que voy a poner. Vale. Tengo batería nueva. Pues nada, le voy a dar y me meto. Vale, ya se quita. Vale, que hemos tenido un pequeño corte. Seguimos. Sí. Justo te iba a preguntar. porque- Bueno, si quieres prosigo, porque yo había hablado de cómo Abu Hanifa tenía un entendimiento de que si un hadith parece contradecir el Corán y ese hadith ha sido transmitido por una sola vía, no entiendes como absoluto, ¿no? Lo que está diciendo, la obligación que está diciendo que parece chocar con el Corán. O sea, esto, quiero decir, mucha gente te va a decir hoy en día, no, si el hadith dice tal, eso lo dices tú. Quiero decir, porque realmente durante el periodo de los salaf había diferentes maneras de verlo. Y de hecho, otra escuela también del periodo de los salaf, que es la escuela maliki, su perspectiva era la siguiente. La perspectiva de Imam Malik era: damos validez a estas transmisiones aisladas, lógicamente, pero también damos validez a lo que hace la gente de Medina, los eruditos de Medina, ¿vale? Es decir, si tú ves a todos los eruditos de Medina rezando de una misma manera, aunque lo hagan de una manera que no está en un hadith, la tomas como parte de la sunna, ¿vale? Porque todos esos tabi'un, esos sucesores, lo han aprendido de los sahaba, de los compañeros del profeta, que lo han aprendido del profeta, ¿vale? Murió ahí. Sí, que el profeta murió ahí, alayhi salatu wassalam, pero aparte de eso es que cuando migró a Medina, ahí empezó a ser revelada la Sharia, la práctica del Islam. Fue revelada en Medina, ante los ojos de esos miles de sahaba, de compañeros. Entonces, esos miles de sahaba que se quedaron ahí transmitieron a la siguiente generación, que estamos hablando pues de miles o decenas de miles de personas, una forma de hacer las cosas. Entonces, Imam Malik no cree que las sunnas está solo en los hadices, está en la costumbre general de los eruditos de la ciudad de Medina, que son los nietos, como aquel que dice, de los sahaba. ¿Puedes ponernos un ejemplo? Un ejemplo de la costumbre de Medina, por ejemplo, hay un famoso hadith que dice: quien ayune 6 días de Shawwal después del mes de Ramadán, les da una recompensa, no recuerdo exactamente cuál es. Imam Malik mira a Medina, ve que no lo están haciendo, y entonces él dice: yo no voy a poner en práctica este hadith. Eso no significa que Imam Malik rechaza los hadiths o rechaza la sunna. Significa que en su método, es una cuestión de métodos, en su método se antepone lo que veo hacer a decenas de miles o miles de eruditos que son nietos de los sahaba. Para mí es más fuerte como evidencia histórica de la sunna que un reporte que viene por una sola vía, ¿vale? Que luego se podría argumentar otras cosas. O sea, esto obviamente conduce a debates, Y ¿no? ambas opiniones son válidas. Son válidas porque tú no puedes... O sea, Dios no nos ha revelado en el Corán el método para autenticar un hadith. Dios no nos ha revelado en el Corán... Por ejemplo, si ves un hadith que da una orden que parece contradecir el Corán, esto que dice Abu Hanifa de que voy a tomar el Corán por encima y esta orden la voy a entender como una recomendación, es decir, Dios no ha revelado eso. Eso es el método que tiene cada erudito, cada jurista, para procesar los textos del Corán y la Sunna. Y de hecho Imam Shafi'i dice: no, cuando tienes un hadith y el hadith es auténtico, ya está, fin de la discusión. Pero eso tampoco lo ha revelado Dios. O sea, cuando tú tienes, imagínate que en este sofá se sientan Malik y Shafi'i y se ponen a debatir. Y Malik dice: no, yo sí veo que toda la gente, todos los eruditos de Medina lo hacen de una manera, me fío más de eso. Y Shafi'i dice: no, si el hadith que viene de una sola vía, de uno a uno, dice algo contrario a la costumbre de Medina, tienes que hacer caso al hadith. La pregunta es: ¿cuál de esas dos posturas la ha revelado Dios? Ninguna. O sea, son el método que tiene cada erudito para intentar hacerlo lo mejor posible. ¿Vale? Ambos creen que la sunna debe seguirse, la tradición del profeta, pero en estos detalles
tienen diferentes maneras de procesar. Por eso he dicho, Ahlus Sunnah realmente no es un grupo en ese sentido. Es un paraguas, es un marco dentro del cual hay distintos grupos y métodos. Ujú. Y de hecho puedes volver otra vez al hadith del mujtahid, de aquel que se esfuerza para derivar una esfuerza legal. Efectivamente. Y que, oye, sí, porque al final una opinión tendrá que ser la correcta. Sí. Pero los dos están haciendo lo mejor, Sí. con la mejor intención, para Sí. tratar de... Ha dicho una cosa que me ha parecido muy curiosa, que ha dicho, no sale en el Corán el cómo autenticar un hadith. Claro. Pero sí que tienes todos estos usul de... Porque dice, ya ayyuhalladhina amanu, Sí. idha ja'akum fasiqun Sí. binaba'in, fatabayyanu. Bueno, le harif tathabbatu. Sí. Aseguraros. El concepto del Corán es, uno, tienes que obedecer al profeta, seguir sus dictámenes, tomarle como ejemplo. Y luego el concepto del profeta, el concepto del Corán que tú has dicho es verificar la información. Punto. O sea, el Corán no te dice cómo se define un narrador fiable y uno que no es fiable. ¿Qué haces en el caso de que un hadith contradice la costumbre de Medina? ¿Te quedas con lo que hacen las masas de Medina o te quedas con lo que hace la transmisión aislada? Todo eso no es el Corán. Se llama usul, métodos que los juristas derivaron, ¿vale? Por eso el musulmán de Irak, por ejemplo, y el de Medina, que tenían maneras distintas de hacer las cosas, cuando se rayaron con todas las sectas, básicamente, dijeron, mira, estas son las bases del din, que nadie puede salirse. Pero dentro de este marco hay una diversidad que la sabemos perfectamente, que en cierto modo se originó en el periodo de los compañeros. Yo ahí tengo una duda. Es decir, mucha gente que esté viendo en casa dirá, entonces el Islam como tal no es monolítico, es decir, no hay una sola forma de entenderlo. Una buena Es decir, pregunta. Todos tenemos que rezar de la misma forma, Sí. hacer las cosas de la misma manera, Ujú. etcétera, porque a veces se da a entender, como tú has dicho con esto de los hadices, etcétera, Ujú. que solo hay una forma correcta de entender el Corán y la Sunna. Correcto. Y todo aquello que esté fuera es directamente innovación. Sí, ¿no? exacto. Entonces, por ponerte un ejemplo, pues a lo mejor hay en algunos sitios que hacen ciertas costumbres, reza uno aquí en la mano aquí, Sí. y el otro le ves que reza aquí, Sí. que lo hemos comentado ya, que son pequeñas diferencias, o uno no recita Amin el alto y otro no, otro dice un salam alaikum, el otro dos. Sí. Todas, no existe una, porque si decimos que solo hay un Islam, ¿por qué hay Sí. estas diferencias entre sí? Sí, de hecho, muchas personas te dirán, esto se resuelve rápido. Hay un hadith sobre el tema. Eso demuestra ignorancia del Islam, ¿vale? Y de hecho mucha de esta gente habla mucho de los salaf, demuestra ignorancia de cómo eran los salaf. En el periodo de los salaf, como ya hemos mencionado varios ejemplos, quiero decir, había eruditos que tenían conocimiento de un hadith, pero creían que otra prueba era más fuerte que el hadith. Por ejemplo, la costumbre de Medina. O por ejemplo, en el caso de Abu Hanifa, le parecía que el Corán lo que decía no era exactamente lo mismo que este hadith. O sea, hay diferentes métodos. Entonces, en respuesta a tu pregunta, ¿el Islam no es monolítico? ¿No es homogéneo? Una cosa que te das cuenta cuando llevas 2 semanas estudiando el Islam con una mente mínimamente abierta es que esta religión ha sido diseñada por Dios para ser, ¿cuál sería la palabra aquí? Heterogénea o... hay una palabra que suelo usar que ahora se me ha ido de la mente. Pero multiforme, ¿vale? Esa es la Te palabra. prometo que lo tenían en la boca. Multiforme. Multiforme, que digo, no creo que digas esa palabra. Multiforme. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el profeta empieza a recitar el Corán, les enseña a sus compañeros una sola, que es lo que cree el musulmán de a pie en la calle, una sola manera de recitar cada palabra. No. De hecho, imaginaos que el Corán es revelado en español, ¿no? Básicamente, o un libro es revelado en español. ¿Qué España? Exacto. Fíjate, yo me invento una poesía en español, ¿vale? El Corán no es poesía, es por dar un ejemplo. Y en un verso de la poesía te digo, ven aquí chiquillo. Pero yo permito también que digáis ven aquí chiquillo, por ejemplo, ¿vale? Porque sé que hay varios acentos, ¿no? O un argentino o un uruguayo lo van a pronunciar distinto. Yo permito esa variedad. Pero no solo eso, permito a veces que cambies una palabra por otra. O sea, el Corán es así. O sea, el Corán descendió con distintos ahruf, ¿vale? Variantes. El profeta alayhi salatu wassalam enseñó a sus compañeros diferentes variantes al recitar. Pero hasta el punto de poder cambiar unas palabras por otras. Que él se las daba. Sí. De hecho, estas La gente va a entender que podías cambiar, era que cogía sahabi y le decía no. otra. De hecho, todos los ahruf salieron de la boca del profeta, alayhi salatu wassalam. Él dio las distintas variaciones, ¿vale? Y de ahí se derivan los distintos modos de recitación, que son los qira'at, ¿vale? Tenemos ya un ejemplo de multiformidad. Segundo ejemplo, como hemos dicho, hay cosas que se pueden entender de dos maneras y el profeta en su vida, alayhi salatu wassalam, lo observó y lo aceptó,
¿vale? Como en el ejemplo que hemos dado anteriormente en el podcast. ¿Qué otros ejemplos de multiformidad se os ocurren? Las variaciones en rezar. Quiero decir, sabemos a ciencia cierta que el profeta rezó de varias maneras, porque nos han llegado reportes con variaciones, alayhi salatu wassalam. O sea, no estaba tallado en piedra. Y tengo que decir a este respecto también que todas las ciencias del hadith no son una ciencia matemática. Imam al-Zahabi, por ejemplo, menciona en al-Muqida que hay algunas narraciones que unos eruditos las denominan sahih y otros no. ¿Por qué? Porque al final son historiadores con distintas variaciones en sus criterios de autenticación, ¿vale? Dios podría haber evitado esto. O sea, los sahih lo podría haber revelado Dios, pero no lo ha hecho. O sea, esto nos fuerza inevitablemente a multiformidad. ¿Me explico? O sea, claramente esta religión está hecha de una manera que no puede ser uniforme. No puede serlo. Y antes has mencionado que en reacción a los Mu'tazili no hubo algunos que se volvieron antirrazón. Hubo un grupo dentro de los Hanbalis que se volvieron un poquito demasiado Hanbalis, en el sentido de que se volvieron demasiado literalistas, demasiado reticentes al uso de razón y demasiado reticentes a la diversidad, hasta el punto que ellos empezaron a decir que todos estos demás sunnis no eran realmente sunnis, ¿vale? Y desafortunadamente eso se ha ido mutando a lo largo de la historia, y hoy en día hay ciertos musulmanes que son así, que ellos creen que solo hay una manera de rezar, porque está sacada de hadices y tal, solo hay una manera de entenderlo todo, y realmente eso es ignorancia de la tradición islámica. No tiene más. Esto quiere decir, por ejemplo, yo ahora abro el Corán, sí, leo algo, sí, y te digo, mira, Karami, yo acabo de leer ciertos versos y para mí leo esto, porque os he escuchado el tema este que hay diversidad de opinión, y yo he leído cualquier verso del Corán y te digo, mira, en base a mi lectura, Karami, yo opino que, pues no sé, opino que el hijab no es wajib, o opino que la salah no es necesariamente algo que tenga que hacer yo todos los días, sino que es algo a lo mejor mustahab, sí, que Dios aconseja rezar. Entonces digo, oye, es que habéis dicho no que pone directamente que haya que rezar. No, porque ahí sí que lo pone, ¿sabes? Yo hablo a nivel de tan cafre no puede ser, ¿sabes? Eso es demasiado que hacer. Demasiado que hacer eso. Claro, sí, simplemente digo, pues mira, yo esto lo interpreto de esta manera porque yo os he escuchado y he visto que hay esta diversidad de opinión. Entonces yo opino esto y ya está, yo lo he leído y ya está. Y lo interpreto de esta manera. Vale, ahora entonces ya nos vamos al Islam de hoy, a las corrientes modernas, al musulmán de hoy, del año 2024, 25, 30, 50, las cosas que te va a decir, ¿vale? Y cómo identificamos cuando alguien se está pasando, ¿vale? Eso para mí es la culminación de este episodio. Hay dos extremos, ¿vale? O sea, hay extremos y dentro del marco la diversidad es aceptable, ¿vale? Esa es la lección que vamos a aprender hoy. No hay ¿qué grupo islámico es el correcto? Bueno, no hay un grupo islámico que puedas decir y todos los demás están desviados. Eso no es así. Lo que puedes decir es que hay un marco, hay unas líneas que cualquiera que se salga de ellas está desviado, ¿vale? Recordemos, Ahlus Sunnah, es decir, los musulmanes que siguen la tradición y respetan el consenso de las primeras generaciones, son multiformes. Dios lo ha hecho así, ¿vale? Y de hecho, Sura 3, versículo 7, Dios dice claramente que hay versículos en su libro que son muhkamat, no dan pie a interpretación, y luego hay otros que son mutashabihat, dan pie a interpretación. Y las personas que la gente que tiene una desviación en el corazón, hablando de desviados, siempre va detrás de esas cosas interpretables, ibtiga'ul fitna, buscando la discordia, ¿vale? Es decir, que esto nos va a servir ahora para responder a esta pregunta, ¿vale? Tú miras en el mundo de hoy, los musulmanes, ¿cómo identificas si uno está dentro del marco, que es un marco amplio, o está fuera, ¿no? Básicamente. Yo lo primero que diría es que en el Islam de hoy, moderno, si lo quieres decir así, moderno quiere decir de la era moderna, hay dos extremos claramente identificables a este respecto. El primero de ellos es el que viola el consenso de los sahaba, ¿vale? Es decir, tu opinión se ha salido de la sunna y del jama'a. Lo que estás diciendo es algo nuevo y es algo que se sale de lo que se entendió colectivamente por parte de los compañeros y las siguientes generaciones. El hijab es un ejemplo de ello, ¿vale? Yo no ataco a nadie, ¿eh? Quiero decir, sí que hay gente que no se pone el hijab por lo que sea. No, yo no digo que no se ponga el hijab, digo simplemente... Pero si la persona dice, no, realmente esto no es del Islam, vale, tenemos en el Corán, obviamente se usa la palabra himar, que significa la prenda que cubre la cabeza, de acuerdo a todos los diccionarios de árabe clásico que se basan en la poesía y en lo que se transmitió de las primeras generaciones, ¿vale? Pero tú te saltas eso a la torera.
Pero ya no es solo eso, sino que me estás diciendo que todos los sahaba y la siguiente generación y la otra lo entendieron equivocadamente. O sea, es fácilmente es una manera fácil de identificar cómo esa opinión Es anacronística. se sale, ¿vale? Vamos a decir, tampoco vamos a decir que la persona está fuera, pero esa opinión se ha salido, ¿vale? Yo usaría otros ejemplos porque... Yo te podría decir una opinión al final opuesta, que sería, en aquellos momentos no existía la imprenta, ahora estamos empezando a imprimir o utilizando ebooks o cosas así, el Corán no puede estar en un ebook, eso es una innovación. Claro. Tú tienes esa prueba de que esto... Hemos dicho que hay dos extremos. Que quiero entenderlo bien, el tema de la imprenta. Nada, pues, por Que, ejemplo, que todo es vida, básicamente. es Hay que vida, tener... básicamente, es decir, no existían los ebooks en su momento, el Corán tiene que estar como revelado boca a boca porque ahora está en este digital. Y los sahabas los Claro, escribían, pero, eso es muy fácil. sí, es Claro, fácil, claro, pero bueno, pero bueno, La imprenta estuvo prohibida. está durante bien, mucho está bien. tiempo. Vamos a ir a ello. Como he dicho, hay dos extremos. El primero es el que todo vale, básicamente. Y rompen con la sunna y el Jama'a. Básicamente abandonan el entendimiento general transmitido por las masas de los compañeros y las siguientes generaciones, entre comillas. Aquí podrías incluir a muchos de los liberales, y a muchos de los modernistas, y a muchos de los coranistas, que lo que hacen es decir cosas que rompen totalmente con lo que las primeras generaciones entendían, ¿vale? Es decir, que si yo quiero tener una opinión correcta, tengo que buscar qué entendían las primeras generaciones dentro de estas... O como mínimo no contradecirlas. Porque cuando tú investigas el Corán, verás cosas, detalles y cosas que a lo mejor se van descubriendo. Y eso pasa con la retórica del Corán y eso. El conocimiento se expande, nadie lo niega. Pero se expande dentro del marco. Exactamente. ¿Vale? Y ese es un extremo. O sea, que tienes para que la gente le quede claro, tienes unas herramientas con las que tú puedes Exacto. acceder a esas fuentes. Exacto. Y tienes que hacer una interpretación dentro de ese marco. Sí. Porque si tú te inventas que en árabe una palabra no significa esa porque a ti te ha apetecido, Porque a ti te entonces parece. estás fuera del marco. Efectivamente. No digo que tú como persona, eso ya es otro tema, pero esa opinión está fuera del marco, ¿vale? Luego está el otro extremo. Si os fijáis, este extremo mega liberal, como he dicho, muchos modernistas, liberales, coranistas, etcétera, están ahí. Es, digamos, el bisnieto de la secta Mu'tazili, ¿vale? Porque ellos también dijeron, el criterio es lo que yo considere racional. No lo que se ha transmitido por las masas de los compañeros y tal, no, lo que a mí me parece que es razonable, que obviamente en ese caso estaba influido por la cultura griega del momento dominante, en el términos de la filosofía y eso, y en el mundo actual, pues podría ser la cultura hegemónica global occidental, ¿vale? Es decir, tú cuando dices esto es racional, no es racional y no vamos a hacerle caso, te estás basando en unos marcos de referencia no islámicos importados, ¿vale? En el caso de los Mu'tazili eran importados de la filosofía griega, en el caso del liberal de hoy son importados de probablemente la cultura hegemónica occidental. De hecho, muchas de las deconstrucciones que el coranista hace, supuestamente sobre la tradición de las primeras generaciones, son importadas del orientalismo, ¿vale? Pero eso ya es tema para otro episodio, ¿vale? Vale, tenemos a gente que se pasa de liberal, vamos a decirlo así. Pero luego tenemos a gente que se pasa de cerrada, que intenta negar estas diferencias que son legítimas e intenta que todos los musulmanes sean un solo ejército. A ver, que este es el típico musulmán que cree que solo hay un entendimiento clarísimo sobre cuál tiene que ser el tamaño de la barba, solo hay un entendimiento definitivo sobre cómo usar los hadices. La gente que te pega un hadith y te dice, tienes que aceptarlo así tal cual. Tú le dices, no, quiero decir, yo por ejemplo soy maliki. Te dice, no, tienes que seguir el Corán y la sunna. Vale, cuando un maliki está siguiendo la tradición de Medina, también está siguiendo la sunna, ¿vale? O sea, tu definición del Corán y la sunna como cortar y pegar hadices es un constructo. No fue revelado por Dios, ¿vale? Es solo un método, vamos a decirlo así. Es un método respetable entre otros métodos respetables, ¿vale? Entonces tienes a gente que se pasa de liberal y gente que se pasa de estricta y de rígida. Que estos podríamos decir que son bisnietos también de esa línea mega Hanbali, demasiado Hanbali. No sé si con esto no estoy diciendo nada negativo sobre el Imam Ahmad. Estoy diciendo que hubo personas que cogieron su tradicionalismo y lo estiraron demasiado, ¿vale? Entonces tenemos estos dos extremos, básicamente. Y, es decir, quieren borrar la diversidad legítima. Y quieren imponer una uniformidad, básicamente. Que su uniformidad no es el entendimiento de los salaf, como dicen muchas veces. Es un entendimiento Hanbali mega simplificado. Es una caricatura del entendimiento Hanbali. Que cada uno de estos temas nos podría llevar a un podcast separado. No sería lo que es la posición Hanbali tradicional, sino que sería una minoría dentro de la escuela del Imam la minoría más radical Hanbali.
Que siempre la ha habido. Y de hecho han causado problemillas en determinados episodios de la historia islámica. Algunos Hanbalis. Insisto, esa visión simplificada Hanbali. El Hanbali simplista, ¿no? Vamos a decir así. Yo diría ahora, por ejemplo, el musulmán corriente de a pie de calle que está escuchando este podcast y está diciendo... ahora igual tengo más cacao mental de... No, vea, muy sencillo. Yo le diría, si ves a alguien que se pasa de liberal, cuidado. Y si ves a alguien que se pasa de todo está prohibido, todo es innovación, todo lo que no sea exactamente esto que yo digo, con esta vestimenta exactamente y esta barba... O sea, te pasas de rígido o te pasas de liberal. Claro. Entonces, ahí es cuando entran las sospechas, ¿no? En los excesos. Y que hay un... No, iba a decir que, sobre todo, este musulmán de a pie de calle, que muchas veces... Creo que lo normal es no entrar en debates teológicos, con lo cual las escuelas de teología, eso es para gente que al final es estudiosa, ¿no? Luego, debates de jurisprudencia sin tener conocimiento, tampoco. Si eres musulmán de a pie de calle, sigues un poco lo que dice el imam de tu mezquita o lo que se hace al final en tu zona. Pues si vives en, yo qué sé, en Marruecos practicarás de una forma, pero si has venido de Pakistán practicarás de una forma diferente. Y ambas están dentro de ese marco aceptado, ¿no? Lo que pasa que esto lo hemos comentado antes, ¿no? En otros episodios. Tú haces unas prácticas, te has acostumbrado, tu padre, que tú esto no lo has comentado también en cierto episodio de tu vida, no sé si lo hemos comentado en cámara, ¿no? Pues hace unas prácticas diferentes y tú haces otras prácticas, o sea, ves vídeos en YouTube y aparece un sheikh de otro país cualquiera y dice, tus prácticas no son válidas. Tienes que hacerlo así. Para que ellos entiendan en casa, oye, pues que estas dos opiniones son perfectamente... pueden convivir perfectamente y tú puedes estar con una persona que te pega el pie y otro que se aleja. Exacto. Y otro que tiene las manos arriba, otro abajo. Sí, la idea de este podcast no era que la gente se aprendiera estos nombres y estos datos históricos, era que supieran simplemente que el Islam es por definición multiforme y que puede haber muchas personas con distinciones entre sí que están dentro de la sunna, están dentro de la tradición. Es decir, cuando vayas a una mezquita y veas que el imam antes del Fatiha dice Bismillahirrahmanirrahim y otro veas que no, y tú ya entiendes que hay unas diferencias. Cuando veas que uno reza así y otro con las manos estiradas, hay una serie de diferencias, ¿vale? Cuando veas que uno acerca el pie y otro no, hay una serie de diferencias. Pero más allá de eso, en algunas cuestiones incluso de la religión, hay una serie de diferencias. No te precipites en decir, es que, ¿qué opinión es correcta? A lo mejor no hay una opinión demostrablemente correcta al 100%. A lo mejor hay unos textos que dan pie a diferencias de opinión. O sea, siéntete cómodo con ciertas diferencias de opinión. Obviamente, si vas a la mezquita y el imam lleva plataformas y es un drag queen, tú ya ves que aquí hay algo que no cuadra mucho, ¿vale? Es decir, sí, sabemos todos que hay extremos, pero eso no significa que a la mínima que tú ves una opinión que no la conocías o lo que sea, o algo que es diverso, te pongas a atacar, porque a lo mejor hay una diversidad de opinión en la tradición que tú no conocías. Esa humildad. El musulmán de a pie, yo no quiero que se sepa los nombres de Ahmed ibn Hanbal y Imam Abul Hasan al-Ash'ari, pero que sepa simplemente que el Islam tradicional es variado y multiforme desde su incepción. Pero por otro lado hay unos extremos que sí es verdad que son extremos y que al final esta religión se basa en el término medio, intenta encontrar el término medio, más allá de academizarlo todo y saberte los nombres y las fechas. Esta es una religión de equilibrio, me explico. Si ves a alguien demasiado liberal o demasiado rígido que todo el mundo está desviado, o demasiado liberal que todo vale, ese es un radar que tú como muslim tienes que tener, ¿vale? Y ahí en ese aspecto el Corán sí que es muy claro. Y sobre todo para rematar esto un poco, al final el muslim tiene que tener un conocimiento necesario del din, ¿no? No puede ser alguien que es completamente ignorante de los hechos más básicos de su din, ¿no? Correcto. Tanto que llega un momento en el que se le mencionen ciertos nombres, ciertas cosas y se tengan que echar las manos a la cabeza, perdido porque no lo conoce. Sí. Al final, ¿tenemos esta obligación de saber ciertas cosas esenciales de nuestro din? Yo no me atrevo a decir obligación, tampoco estoy en la potestad de hacer eso, pero sí que voy a decir que es totalmente necesario, no en el sentido fiqhi, pero es totalmente en el sentido legal. No es una obligación divina, no me atrevo a decir eso, pero es totalmente necesario que el musulmán de a pie sepa unos datos básicos, ¿vale? Por ejemplo, coge boli y papel, quien esté viendo este vídeo. El Islam, Ahlus Sunnah wal Jama'ah, lo que significa es seguir la tradición legada por las primeras generaciones y su entendimiento general. Punto. Es un marco, no es un grupo. ¿Vale? Punto número 2. Punto número 3. El Islam normativo tradicional es multiforme.
No es una secta, no es un grupo, es un marco dentro del cual caben personas con distintos entendimientos desde el periodo de los salaf, ¿vale? Cuarto punto. Estaría bien que te aprendieras el nombre de las 3 escuelas de teología y las 4 escuelas de práctica o jurisprudencia en el Islam normativo sunni. ¿Por qué? Simplemente porque te ayudará a situar las diferencias de opinión más o menos normalizadas, ¿vale? Entonces te voy a decir los nombres de las 3 escuelas de teología y las 4 escuelas de jurisprudencia que son aceptadas por todos los eruditos o por el consenso, prácticamente consenso de los eruditos musulmanes, ¿vale? Y te explicaré a grandes trazos sus diferencias. Esto sí que creo que es un conocimiento que el musulmán de a pie tiene que saber, tío. Deberías saber por encima la diferencia entre un Maliki y un Hanbali, ¿vale? Por encima. Vale, las 3 escuelas de teología son la escuela Hanbali, que es más literalista, y luego la escuela Ash'ari y la Maturidi, que son más racionalistas, ¿vale? Si te da mucho palo aprenderte el nombre de las 3 escuelas, al menos entiende que en la teología islámica hay personas más literalistas y más racionalistas. Si esa es tu forma de procesarlo fácilmente, pues que así sea. Y luego las 4 escuelas de práctica. Está la Hanafi, que tiende más a lo racional, porque nació en Irak, ¿vale? Donde ya hay un legado racional, que se suele atribuir a algunos de los compañeros del profeta más racionalistas que se fueron a vivir ahí, como Abdullah bin Mas'ud, y además en Irak había mucha diferencia de opinión y era necesario defender el Islam racionalmente, ¿no? Entonces ahí nació la escuela Hanafi, que es más racional, el fundador Abu Hanifa. Luego en Medina está la escuela más tradicional, digamos, que también es muy racional, que es la Maliki. Para el imam Abu Hanifa usa cosas más, herramientas más racionales. Imam Abu Hanifa, por ejemplo, da mucho peso al Corán y distingue claramente los hadices que vienen por una sola vía de transmisión de los que no, ¿vale? Esas son sus características principales. La escuela Maliki en Medina da mucho peso a cómo se hacen las cosas en la ciudad del profeta, ¿vale? A veces incluso por encima de los hadices que vienen por una sola vía de transmisión, ¿vale? Hanafi y Maliki. 2 escuelas creadas en el periodo de los salaf, para los cuales el hadith no era tan absoluto como el musulmán de a pie se cree hoy, ¿vale? Vale, luego viene la escuela Shafi'i, fundada por Imam Shafi'i, que es quien, podríamos decir, coloca al hadith, aunque venga por una sola vía de transmisión, por encima de cualquier otro tipo de prueba, ¿vale? Pero insisto, este no es ni el único islam de los salaf, ni un islam revelado por Dios, este entendimiento. De hecho, es el entendimiento Shafi'i, que podrías argumentar que es más posterior al periodo de los salaf. Y luego el entendimiento Hanbali, que también es así, más hadithista y literal, ¿vale? Apréndete los nombres de estas 4 escuelas. Lo que te he dicho es un poco una simplificación, ciertamente, pero está bien que lo sepas, ¿vale? En teología, recapitulo, Hanbalis, más o menos literales. Ash'aris y Maturidis, más o menos racionales. Y en práctica o jurisprudencia, Hanafi, racional, más inclinándose al Corán. Imam Malik, tradicionalista, ¿vale? Inclinándose a la tradición de Medina. Y luego Shafi'i y Hanbali, más inclinados a los hadices y a las lecturas literales, sobre todo Hanbalis. Y dentro de cada escuela hay mucha diversidad, también hay que decir eso. Yo simplemente un apunte rápido. Sí. O sea, a mí me gusta más, sobre todo lo que los mencioné antes, que es enfoque en el texto. Lo que parece ser, con esta cosmovisión que tenemos, cuando dices literalista, Sí. parece que es estúpido, que no puede ver más allá del texto. No. No digo que ese sea el propósito. Sí, sí. Es un literalista, y muchas veces desde los medios de comunicación occidentales Ah, se usa ya, esto. ya. Son unos ultraliteralistas, unos literalistas. No, es un enfoque textual y el Sí. otro es un enfoque más, tampoco racional, porque parece que tiene salud positiva, ¿no? Claro, pero pero más tratando de hacer deducciones. Todo eso es por la cosmovisión occidental. Realmente en el Islam tú puedes decir, mira, este es literalista y este es racionalista, y las dos cosas son buenas, porque están dentro del marco. Nuestro marco es diverso. Podríamos hablar de racionalistas extremos, como Mu'tazilis, o literalistas extremos, como algunos que mega hanbalis o incluso que se salen ya. Por ejemplo, antropomorfistas, ¿vale? Pero ahora no quiero entrar en eso. Pero es decir, hay extremos, ¿vale? Básicamente. Y ya está, no sé de qué Me estaba gustaría hablando. añadir 2 cosas, que habéis comentado lo de la necesidad de tener conocimiento a pie de calle como musulmanes. Yo creo que especialmente viviendo en Occidente hay una necesidad muy grande de poder conocer bien el Islam, sobre todo porque te vas a enfrentar a muchas ideas desde una perspectiva occidental que te van a hacerte perder, que te van a confundir, que vas a tener
que al final nosotros estudiamos aquí en Occidente, tenemos una visión de las cosas que luego cuesta mucho de construir para poder entender ciertas cosas de la tradición islámica. Sí. Entonces yo creo que es imprescindible, si vives aquí, naces aquí y vas a tener una familia aquí, desde mi opinión personal, el tener un mínimo de conocimiento para luego tampoco quedar en ridículo muchas veces ante preguntas de otras personas que te puedan hacer sobre el Islam, ¿no? Sí. Que por lo menos tengas una base y te digan, oye, ¿esto por qué es? Y no venga cualquier persona con un TikTok. Y lo segundo que quería comentar era... Que te pregunten por qué es haram el cerdo y dices que porque da cáncer. De hecho, si me permites que hago, y luego me dices lo otro, un inciso. Como hemos dicho varias veces, occidental, y la gente puede llegar a pensar que tenemos algún problema con Occidente. No, el problema realmente no es Oriente u Occidente, de hecho el Corán no habla de Oriente o Occidente en ese sentido geopolítico. El problema es las filosofías, ¿vale? Ahora en Occidente impera una filosofía, o varias filosofías, ¿vale? Que son el naturalismo principalmente por un lado y por otro lado es por el posmodernismo, es decir, todo vale, todo es relativo, etc. Estas son, no es Occidente en sí, pero cuando te crías en Occidente se te inculcan estas filosofías, entonces tienes que conocerlas un poco para poder defender tu din. O sea, que solo quería hacer ese inciso, el problema no está en Occidente u Oriente, Sí. O sea, el problema está en las filosofías. Claro, no lo estoy diciendo de una forma peyorativa, sino que más bien solo tenemos una cara de entendimiento, solo vemos las cosas desde una perspectiva porque nos hemos criado aquí y no hemos recibido una educación aquí, y nos falta el resto de la perspectiva mundial, que igual si nos vamos a China tienen otra perspectiva totalmente diferente, pero carecemos de esa perspectiva porque hemos recibido una educación desde unos intereses, una forma de querer ver que veamos el mundo, una forma de también eurocentrismo, bueno, etcétera. Esto lo hemos tratado en otros podcasts. Claro, también quiero hacer una cosa, un aporte, que la gente, como habéis dicho, una síntesis. Si tenemos que hablar estamos hablando de cosas malas que ocurren en Occidente como occidentales. Sí, es decir, efectivamente, esta es mi cultura, esta es mi tradición. Y esto lo digo, yo he estudiado filosofía occidental, esta es mi tradición y obviamente tengo que señalar cosas que digo, con esto no estoy de acuerdo, tal. Es una crítica interna. Es una crítica a nuestra, exacto. Efectivamente, hay cosas muy buenas. Sí. Muy buenas que no me menciono en los podcasts, pero por ejemplo, una cosa que mencionó hace poco y los musulmanes tomaron de esto, y es la taxonomía. El hecho de agrupar cosas en distintas categorías. El hecho de que nosotros tengamos Abwab al-Fiqh, que es Bab no sé qué, el capítulo de no sé cuántos. Sí. Ese era un entendimiento, una especie de concepción griega que era bastante griego. útil. O el tema de los diwan, que venían los persas. ¿Se ha muerto la cámara? Sí. Nada, seguimos, que estabas hablando de la taxonomía. Pues ahora escucha, si no sale, os saldrá la cámara solo de Karami, que tenemos una cámara que todavía no tenemos la otra. Vale, o si acaso, pues se va a escuchar mi audio. Tiene muchas cosas buenas la tradición occidental. El hecho, por ejemplo, de incluso el tema del nivel de bienestar que se ha llegado hasta aquí. Es decir, puedo hablar de estas cosas. Claro, ¿sabes? claro. Pero no tienen ningún sentido, por lo menos ahora en este contexto, pero yo podría, y lo hablo con muchos amigos, sobre todo cuando estoy en otros países, y luego yo me convierto en un ultranacionalista. Digo, así, tenemos esto y lo otro y... Fíjate que los eruditos musulmanes, respecto a la cultura griega, que era el occidente de su época, cogieron muchas cosas. Como tú has dicho, la simple manera de clasificar las ciencias del Islam. Cuando tú vas a estudiar teoría legal islámica y estudias una serie de capítulos, o la jurisprudencia islámica, y esa organización es de origen griego, no pasa nada. Todo lo que sea útil de todas las culturas lo tomamos. El problema es cuando la postura filosófica contradice a la revelación, ¿vale? Por ejemplo, la postura filosófica que impera en el mundo de hoy es... la postura filosófica que imperaba en ese paradigma griego es la que influyó a los Mu'tazilis. Y de ahí vienen sus puntos de vista liberales o de interpretación libre o de rechazo a la tradición legada por las primeras generaciones. Entonces, el problema aquí está en... esa liberalidad extrema es el producto no de nuestra cosmovisión y de nuestro marco legado islámico, sino importado de personas que tienen otra filosofía, ¿vale? Lo mismo lo puedes trasladar al mundo moderno. Tienes la filosofía que impera en Occidente ahora mismo, probablemente es el posmodernismo, ¿no? Básicamente una idea súper relativista, nada es verdad de manera absoluta, todo vale, es tu interpretación versus la mía, no hay una verdad fija. Y eso, los musulmanes mega liberales, que dicen no hay ninguna interpretación fija del Corán, realmente los hadices lo hicieron personas porque había una dinámica de poder, a menudo machista, que todo eso es importado realmente, ¿vale? Y a este respecto, creo que ya lo mencioné en una ocasión, pero una vez yo tuve un debate por Facebook con una persona que era conocida en el ámbito musulmán español, que tenía este tipo de ideas básicamente, y decía que en el Islam tú puedes tener sexo fuera del matrimonio. O sea que nikah no significa solo casarse, significa pues yo que sé qué tontería decía, porque yo le pegaba cosas de los diccionarios de árabe clásico y realmente le daba igual.
Y yo le decía, tu lectura no es objetiva. Y me dijo, lo objetivo no existe, eso es un invento de Occidente. Esa frase no es correcta. Quiero decir, es verdad que en Occidente se han fijado unas cosas como objetivas, racionales, científicas, pero es verdad que ahora otro movimiento nuevo, el posmodernista, está diciendo que no hay nada objetivo, y eso tampoco es verdad. Tenemos unos usul y unos marcos para interpretar las cosas. No te puedes saltar la lengua árabe a tu antojo. Entonces, por eso he dicho, hay que tener cuidado con el extremo de gente que todo es relativo y el extremo de gente que niegan que hay cosas secundarias del din donde hay una diversidad de opinión. Y es bueno que el musulmán moderno no solo esté al tanto de este extremo, básicamente, que hace a la comunidad homogénea y convierte la religión en algo, en una secta difícil de practicar, porque es como ser parte de una secta. No tienes que vestir de una manera, andar de una manera, peinarte de una manera, etcétera, etcétera. Llevar un traje específico. Pero por otro lado, este megaliberal muy a menudo está siendo influido por una filosofía externa y juzgando el Islam en base a esa filosofía externa y relativizándolo. No sé si me explico. Yo que curiosamente la segunda cosa que no me he dejado. Perdón. Una pregunta, sí, perdón. Sí. Una pregunta, vale, pues lo último. Termina sin problema. Que iba a decir era el tema de las etiquetas. Que mucha gente está obsesionada con el tema de tu ta'assub con las etiquetas. Sí. Es decir, tú se presenta y te dice, soy sufí. Sí. No es ni yo soy musulmán, que sigo, yo qué sé, me gusta el tasawuf, no es directamente soy sufí, o otro te dice, no, es que soy meliki, el otro es que soy hanefi, el otro es que soy hanbali, es que no sé qué, cuando al final se están aislando en estas etiquetas constantemente. Con el Islam es el Islam, soy musulmán. Sí. Y luego el resto ya si te pregunta alguien por, oye, ¿qué escuela de jurisprudencia sigues? Pues bueno, no lo normal, ¿no? Una conversación normal. Lo normal es, hola, soy musulmán, oye, yo soy cristiano, o lo que sea. O soy musulmán, pero nadie te pregunta, oye, ¿cuál es tu menhaj? Sí. O cuál es tu tal, o cuál es tu menhaj, ¿no? Por ejemplo, mucha gente. Entonces, falta de educación, ¿no? Mucha gente te pregunta tu eso. manhaj. Se ha vuelto muy habitual. ¿Cuál es tu manhaj? O sea, te preguntan, nos pasa muchas veces en algunos vídeos que la gente te pregunta, ¿cuál es la aqida de la persona que está hablando? Sí. Ya, fijaos. Vienes aquí un día, te ponemos y la gente de verdad no tiene ninguna concepción de adab. Sí, es una falta de modales. Falta de educación que sentarse delante de alguien, sobre todo alguien que es tu senior, y decirle, ¿cuál es tu aqida? Sí, encima en ese tono, que es un tono de dime si estás en mi secta o no, básicamente. Claro, y bueno, pues yo creo que, como decía, ¿no? Desde esta perspectiva que estamos aquí en Occidente, tenemos que aprender estas cosas, sobre todo para poder transmitir el Islam de una forma que sea que quede algo, ¿no? Que hay mucha gente que tiene cero entendimiento y los ves hablar en redes sociales y los ves, pues, a veces discuten con nosotros, que nos escriben ahí mucha gente muy enfadada ahí, y digo, yo creo que os vendría bien un entendimiento básico. Te voy a hacer una promoción, por cierto, para que la gente se apunte a tu academia. ¿Y cuándo vas a hacer una promoción? Cuando tengas a los invitados. Cuando tengas academia. No, pero promocioname como persona, ¿sabes? Mi hermano tiene un instituto que se llama verdad, Instituto Anselm Turmeda. Anselm Turmeda. Te prometo, no se me había pasado por la cabeza. Es verdad. Que ahí subí un curso sobre Palestina con Ridwan, ¿puede ser? Sé que Instituto Anselm Turmeda. @Instituto Anselm Turmeda, explorando cosmovisiones, y lo he hecho, curso de Palestina. Tiene la academia, Adam Academia, que hemos estado grabando, y la academia está muy chula. Tienes una visión, un entendimiento que yo creo que mucha gente en casa ahora ha dicho, pues mira, resuena conmigo. Sí. Si alguien quiere aprender Islam, adamacademia.com. así a secas, que entre directamente y ya está. Sí. Hay varias opciones. A medida que abramos inscripciones y eso, vamos avisando a la gente. Vale. ¿Tienes una clase? Sí, de hecho, si vais a adamacademia.com/ no lo sé, pero para estudios islámicos. Sí, ahora tú pones el enlace debajo del vídeo. Podéis ver una clase donde indico cómo enseñar el Islam y hablo de esto, básicamente, de saber distinguir las corrientes y todo, pero de una manera madura y no sectaria. Nada más. Habías hecho una pregunta que era... las etiquetas. Sí, bueno, más que pregunta era para la gente que muchas veces está obsesionada con el tema de las etiquetas, que al final es ese aislamiento y el creer que, bueno, normalmente la mayoría a veces el liberalismo del que tú has dicho que se identifican como, pues mira, pues yo soy lo que sea, y el otro, el muy estricto de yo soy de esto, y tú si no estás de acuerdo conmigo, estás directamente fuera, que a veces... Las conversaciones, mira, el otro día estábamos hablando, que esto ya podría dar para un podcast, pero no lo vamos a hacer, hablaba yo en historias de Instagram, ¿no? Que al final nosotros, como vivimos en Occidente, y muchas veces como objetivo de Da'wah, y esto hablaba Abdul Hakim Borad en un podcast muy interesante suyo, que no podemos parecer muchas veces extraños a la hora de tratar con otras personas, ¿no? Que no hay una vestimenta
específica Sí. para ser musulmán. Es decir, no tienes que llevar un ceub blanco y llevar un sobre la cabeza, si no eres musulmán. Sí. Porque el musulmán de Escocia Sí. tendrá una cultura escocesa, el musulmán de, yo qué sé, de la India tendrá una cultura diferente, Sí. y no todos tenemos que vestir exactamente igual, hablar de la misma manera, Sí. etc. Mientras estés dentro de ese marco Ujú. que hemos hablado de él a lo largo de esta conversación. Sí, una cosa interesante se suele decir sobre cómo se identifican las sectas es que suelen tener un uniforme. Y a veces no nos damos cuenta de que cuando pertenecemos a determinado grupo islámico, donde te ves forzado, incluso si no se te dice explícitamente, a tener exactamente un tipo de vestimenta, exactamente unas características físicas exactas e incluso una forma de llevar la barba, esos son elementos sectarios, ¿vale? Porque sabemos que, por ejemplo, en la tradición islámica hay diferencias de opinión sobre la barba. Y hay un entendimiento maliki, por ejemplo, que incluso si llevas perilla, como se llama lahya, ya es barba, ¿vale? Y de hecho hay muchos malikis que llevan perilla. Él tiene perilla. No, yo simplemente es que no me sale más, ¿Qué ¿vale? entendimiento hay sobre el bigote ya que estamos? No, yo ahí no me voy a meter. Pero, Ir al azar y preguntar por esto. pero fijaos, hay personas que tienen la opinión de que la barba tiene que llegar hasta aquí y de aquí la recortas porque hay narraciones de que los sahaba lo hacían así, ¿vale? Pero no son como algo que el profeta fijó. Pero cuando tú empiezas a ir con gente que te dice, no, tiene que ser así. Una capta. No, hay más opiniones, chaval. Y aparte de eso, te dicen, no puedes, o sea, tiene que estar despeinada, no te la puedes arreglar. Y no puedes hacerte la línea. Vale, todas estas meticulosas indicaciones, ¿vale? Que no se originan en el profeta, al menos no de una manera clara, las puedes tener como una opinión. Pero cuando empiezas a estar en un grupo en el que se te fuerza, directa o indirectamente, aunque suele ser directa, la verdad, entonces ya estás viendo elementos que te permiten identificar, oye, aquí hay sectarismo, ¿vale? Porque se me está imponiendo un uniforme, ¿vale? El Islam lo que te da es unas directrices de cómo vestir. Por ejemplo, el hijab. Puedes tener ese hijab, yo qué sé, una mujer de Senegal con un colorido o con unas características que difieren de la mujer de la India totalmente, ¿vale? Pero ambas están respetadas, están dentro del marco islámico, ¿vale? El Islam no estipula un uniforme, te da un marco, ¿vale? Sobre las etiquetas quería hacer un apunte, ¿vale? Hay eruditos que dicen, en sí, una etiqueta no es mala. Por ejemplo, el propio Corán llama a un grupo de seguidores del profeta muhajirun, gente que migró de la Meca a Medina, y a otro lo llama ansar, la gente que vivía en Medina y les acogió y les ayudó. Y Dios los llama al muhajirun o al ansar, los migrantes y los que ayudaron, ¿no? Los que acogieron. O sea, eso en sí no es malo. Pero esta etiqueta, para empezar, no es una denominación religiosa, ¿vale? No está haciendo referencia a su religiosidad. Su religión es el Islam y ellos son muslimún, gente que se entrega a Dios, ¿vale? Y de hecho el Corán documenta algo muy interesante, que es sobre la gente de la escritura, de nuevo. Porque cuando hablamos de sectas y esto, nunca vamos a mirar el Corán. ¿Qué nos dice? El Corán nos habla de personas que dicen, tienes que ser judío o cristiano y entonces estarás guiado. Y otras personas que dicen, nadie entrará al paraíso si no es judío o no es cristiano, ¿no? Sura de la Vaca, versículo 111, 112. Y Dios le responde, al contrario, quien se someta a Dios y haga el bien, wa huwa muhsin, tendrá su recompensa junto a Dios. ¿Vale? ¿Qué está haciendo Dios en ese pasaje? Está diciendo, lo que os va a salvar no es la denominación que os habéis inventado. Lo que os va a salvar es el Islam, es decir, la entrega a Dios. Wa huwa muhsin. Y el ihsan, es decir, tu estado espiritual y hacer el bien. Porque eso nos lo saltamos a la torera y cometemos exactamente el mismo error. Lo cual indica que no leemos el Corán con la cabeza. O sea, leemos el Corán buscando qué versículo habla del trono y de la mano para debatir. O sea, vamos a eso. O sea, el Corán realmente no es la guía que nos indica cómo aprender de la historia, porque se supone que está para eso. ¿Para qué se nos habla de las corrientes o las sectas que surgieron en el pasado a partir de una revelación divina? Si luego vamos a hacer lo mismo. Entonces, lo que Dios va a valorar es tus creencias, ¿vale? Obviamente Dios no perdona que se cometa shirk, etcétera, etcétera. Lo que Dios va a valorar es que hagas el bien, el amal salih, y luego el ihsan, ¿vale? Que esto es lo que derivas del texto del Corán. Dios te va a valorar por tus creencias, tus acciones y tu estado espiritual, hablando en plata. De hecho, en un versículo del Corán se dice explícitamente, en ese día no te va a beneficiar ni la riqueza ni los hijos, excepto a aquel que acuda a Dios con un corazón en buen estado, ¿no? Biqalbin salim. Entonces, el Corán te dice, estos son los criterios que yo uso como Dios para juzgarte, no el nombre. Es decir, porque los judíos y los cristianos hicieron esto, se enfrascaron en la identidad del grupo, hasta crear diferentes religiones, que ahí es donde lleva. O sea, primero se crea un grupo, luego este grupo es una secta, y luego esta secta se convierte en una religión. Es un proceso.
O sea, tienes que cortarlo de raíz. El sectarismo no es una broma. Por eso solemos atacar mucho a los liberales, pero hay incluso musulmanes que se pasan de sectarios, tío, y eso es peligrosísimo. ¿Vale? Bagyan bainahum, el deseo de imponerse a los demás. Está ahí, pero no miramos las cosas desde la perspectiva espiritual. Siempre decimos, ¿cuál es el nombre correcto? ¿Cuál es el nombre incorrecto? Muy de acuerdo con lo que has dicho. Me ha venido a la cabeza una cosa que es lo importante es la realidad que hay detrás, no el nombre o la etiqueta que has puesto. Sí. Y de hecho parece ser que el Corán, como mi propio Tadabbur, parece que hace referencia a esto, ¿no? Dice, In hiya illa asma'un sammaytumuha antum aba'ukum. Son solo nombres. Dice, son solo nombres que los habéis puesto vosotros y vuestros padres. Sé que tiene un contexto, pero... Sí, está hablando de ídolos. Claro, entonces sí que parece ser que Allah dice, oye, esto es una etiqueta, sí. no hay una realidad detrás, ¿no? Eso es que exactamente se lo dice a los judíos y a los cristianos. Les dice, al contrario, sigo la tradición de Abraham, Millat Ibrahim, Hanifan, que él se inclinaba a la verdad, Musliman, y se entregaba a Dios, wa ma kana minal mushrikin, y no se inventaba socios para Dios, ¿no? Es decir, al final esa realidad no es en sí el nombre de una religión. O sea, Dios no dice, Abraham no era judío ni cristiano. Lo que hacía era entregarse a Dios e inclinarse a la verdad. Es decir, ese es el tema, ¿vale? Esa es la cuestión. Te iba a decir otra cosa. Todos estos grupos, esencialmente el nombre que usan suele aludir a algo bueno y algo del Islam. El problema está en hacer sobreénfasis solo en eso, dejando otras cosas. Volvemos al cómo se divide la gente, exagerando. Y en segundo lugar, centrándose en la identidad que te proporciona esa etiqueta, ¿vale? Es decir, la mentalidad de grupo. Por ejemplo, vamos a imaginar que yo tengo que seguir Estoy intentando poner un ejemplo. Tengo que seguir... Yo qué sé. Estoy intentando buscar una secta que tenga un nombre, o una secta o una corriente que tenga un nombre que es válido en su significado lingüístico, ¿vale? Por ejemplo, quienes se hacen llamar a sí mismos... Murji'a, ¿vale? Los Murji'a, ¿qué es lo que hacían? Hacen irja. Es decir, posponemos esto. No vamos a juzgar a nadie, no nos vamos a mojar, Dios se encarga de ello. El nombre es bueno. Todos los musulmanes somos Murji'a. Todos los musulmanes dejamos el juicio en manos de Dios. Vale, pero esta secta desarrolló unas doctrinas específicas y llevando este tema del irja al extremo. ¿Me explico? Y desarrolló esta doctrina extrema de que las acciones de una persona no tienen nada que ver con su imán. Vale, ahí te has pasado, ¿vale? El nombre es válido. Lo digo porque habrá gente, por ejemplo, incluso que dirá, tienes que seguir a los salaf. El concepto es verdad y el nombre es verdad. Pero Dios no ha pedido que te denomines como salafi, ¿vale? Son cosas distintas. No estoy diciendo que no te tengas que denominar salafi, que tal, no me meto, ¿vale? No juzgo a nadie. Pero el excesivo... Soy salafi. El excesivo hincapié en la palabra te aleja del significado que hay detrás, ¿vale? Es decir, los salaf tenían diferencias de opinión. Que al final tú mismo te has enfrascado en seguir la palabra salafi y te estás saltando cosas que ellos hacían. A ti Dios en el día del juicio no te dirá, ¿eras salafi o no? Lo que te va a decir es, ¿tú seguiste el entendimiento general de los sahaba y las siguientes generaciones o innovaste? Esa es la pregunta, ¿no? Más o menos, entre comillas. O sea, es el concepto, no la palabra, ¿vale? Y de hecho a este respecto hay un erudito salafi que se llamaba Ibn Uthaymin, que dijo, es la obligación de todo musulmán seguir a los salaf, es decir, tomar como precedente y ejemplo a las primeras generaciones del Islam, pero no ser un salafi. Esto es un clip súper famoso que se hizo famoso. Alguien lo grabó, afortunadamente. No estoy diciendo ahora que... Quiero decir, hay eruditos de muchas corrientes, respetamos a todos y ya está. Y hablamos con prudencia. Pero en esta frase particularmente tiene toda la razón del mundo. Es muy distinto seguir la sunna que autodenominarse sunni, como una denominación. Son dos cosas totalmente distintas. Tú puedes decir soy sunni. Por ejemplo, mucha gente que para adorar va a extremos, de bailar, de entrar en trance, les preguntas ¿qué tipo de musulmán eres? Y te dirás sunni. La palabra da igual. ¿Lo que estás haciendo es acorde a la sunna? ¿Al acorde a la tradición del profeta? No. Pues entonces es un error, ¿vale? O sea, nos enfrascamos en la palabra y nos olvidamos de la realidad que hay detrás. A ti se te ha ordenado seguir la sunna. Dios no te ha ordenado llamarte sunni, ¿vale? Se te ha ordenado seguir el entendimiento general de las primeras generaciones, no necesariamente llamarte salafi. O sea, lo que determina no es la palabra que usas y la mentalidad de grupo. Lo que determina es tus creencias, tus prácticas y tu estado espiritual. Lo digo porque hay personas que te van a rechazar porque no usas su misma palabra.
Pese a que tú tomas como marco de referencia el ejemplo de los primeros musulmanes, o la sunna, aunque no te quieras llamar con las palabras. O sea, no son las palabras lo que Dios... Y esto Dios se lo deja claro a la gente de la Escritura. Os habéis confundido de criterio, pero estamos repitiendo paso a paso el mismo error. Esto respecto a los nombres. Pues yo, si quieres, terminamos con... Sí, ya porque vamos hasta que se nos ha muerto la cámara. Se nos ha muerto. O sea, ahora solo se me ve, ¿no? La cámara. Ah, vale, por tiempo, vale. Nos movemos ahí a donde ¿Dónde si quieres. no está funcionando? Vale. Ah, está Sony funcionando, 20, vale. que tenemos que ir a Nos íbamos a cambiar de sofá. una pequeña reflexión que les puede ayudar a la gente en casa y ya cerramos con ello el episodio. Que es algo que nos dijo Sheikh Vicente Mansur Mota, que es del episodio, no sé el anterior a este, pero es el dos episodios anterior a este. Que es que muchas veces nosotros incluso estamos condicionados a la hora de observar quién tiene conocimiento y quién no tiene conocimiento, porque asociamos una vestimenta específica a la persona que tiene conocimiento, ¿no? Es decir, si es un alim o lo que sea, pues tiene que llevar una vestimenta concreta, etcétera. Que muchas veces, si no tienes esa vestimenta, pues directamente no se te puede considerar o no te escuchan, y a lo mejor hay una persona que viene con traje y con corbata y es un tío que tiene mucho conocimiento, ¿no? Generalmente. Entonces, hasta qué punto nosotros mismos pues asociamos ciertas ideas a conocimiento, ciertas ideas a no conocimiento, y es que el Islam no ha venido con una vestimenta concreta en la que tienes que cumplir con ella los musulmanes. Es decir, un tío que vive en Alemania, que tendrá menos 20 grados, no tiene por qué ir con una túnica del desierto, que no tendrá mucho, que no mucho tiene sentido. No tiene, y que puede vestir perfectamente un tío pieles vikingas y ser pues un tío de conocimiento, y un tío de Mauritania que vista pues como tú vas hoy, por ejemplo, como Sheikh Mohammed El-Dedu, que es un gran árabe, pues no lleva la vestimenta de otro país diferente. Vale. Lo he visto así porque me mola, simplemente. Pero sí. No estoy más cerca de Dios hoy que el día que llevaba otra ropa, ¿vale? O sea, porque la gente cree eso realmente. Y obviamente lo que el Islam sí que indica son los parámetros de decencia, ¿vale? Si yo voy con una ropa decente europea, pues es igual de virtuoso que si voy con una ropa decente de Mauritania o de, yo qué sé, de la China. Iba a decir a este respecto que Ibn al-Qayyim menciona que el profeta alayhi salatu wassalam llevaba la misma ropa, en cierto modo, que Abu Lahab, que Abu Jahl y que los kufar de su época. Quiere decir, ¿por qué? ¿Porque estaba imitando a los kufar? No, porque era la ropa de esa cultura. Es la ropa de esa cultura. O sea, es la sunna llevar la ropa de tu cultura. De hecho, no estoy seguro de si Ibn al-Qayyim lo dice con estas palabras exactas, pero creo que sí. La sunna es llevar la ropa de la sociedad en la que estás dentro de los parámetros de la Sharia. O sea, si la gente donde la sociedad en la que estás va medio desnuda, tú introduces la decencia islámica en el estilo, podríamos decir así. Pero no tienes por qué ir vestido de Mauritania o de la India. Y de hecho, he hecho otros vídeos, incluso un podcast con vosotros, en los que por casualidad de la vida iba con tejanos ese día y con una chaqueta de cuero. Y ha habido gente que me dijo, o incluso alguno que otro, ¿qué tal? ¿Cómo puedo estar hablando del conocimiento con un tejano y no sé qué? Y básicamente les dices, ¿me puedes dar la prueba donde Dios prohíbe eso? Y obviamente pasan los días, y luego le vuelvo a escribir, oye, estoy esperando la prueba donde Dios... Es decir, Dios ha dicho... O sea, Dios está más contento conmigo hoy que voy de mauritano que cuando iba con una camisa y un pantalón anchos y decentes, o dentro de la decencia islámica. Sí. Eso es peligroso, es como las etiquetas de las sectas. Hemos desarrollado, si os fijáis en el catolicismo, por ejemplo, hay como unas jerarquías, y la ropa de un cardenal no es la misma que la de un obispo, que no es la misma que la del papa. O sea, son trajes, ¿vale? Básicamente. Y esto es como lo de los nombres. No es que esté mal, ¿vale? Que una persona vaya vestida de una manera o se identifique con un gorro rojo en Egipto al que es sheikh o no. Pero no te enfrasques en eso. Esa es la idea. No te atasques en eso, ¿vale? Sí que, porque muchas veces yo lo que creo que la gente confunde es que la gente de conocimiento se tiene que distinguir de alguna manera de las masas, ¿no? De lo que somos las masas. Entonces sí que se tiene que distinguir con algo para que las masas lo reconozcan. Oye, esta es una persona de conocimiento. Creo que mezclan necesidad con obligación. Sí, exactamente. Y costumbre, es la mera costumbre. Perdón, quiero hacer otra referencia aquí. Incluso el idioma. Quiero decir, hay gente que me habla como diciéndome, ¿por qué hablas tan en español? O sea, les falta decirme, ¿por qué no tienes un poco de acento? ¿Sabes? Si estás hablando del din, deberías hablar un poquito así con acento. Porque hay gente que está acostumbrada a eso. Entonces les es raro, este tío habla español, usa vocabulario bastante bien en español, no me cuadra con lo que yo estoy acostumbrado. Y de hecho, perdón, leí en un tafsir recientemente, el maravilloso tafsir Ibn Ashur, que todos deberíais acceder a él siempre que tengáis una pregunta, que explicaba lo siguiente. El versículo donde
Dios dice, y no se ha enviado a ningún profeta si no es hablando la lengua de su pueblo, está respondiendo a una objeción que hacían algunos judíos, básicamente, que decían, ¿por qué el Corán ha sido revelado en árabe? Si el árabe no es un idioma de Dios, el idioma de Dios es el hebreo. Las escrituras Dios las revela en hebreo. Y Dios les dice, no, perdona, Dios no tiene un idioma. Todos los profetas que Dios ha enviado en todo el mundo, cada uno hablaba la lengua de su pueblo. ¿Vale? Es decir, porque en el Islam ya no es solo la vestimenta, la etiqueta, está también lo del idioma. Es decir, tenemos una serie de cosas que asociamos a la religiosidad. Que este tío parece extranjero, que habla un poco de acento, que viste de esta manera y que se denomina de una manera u otra, o que tiene que seguir esta escuela si viene de aquí o esta. Todo eso no te hace estar más cerca de la voluntad de Dios, que es de lo que el Islam se trata, y es seguir los pasos, como dijo el profeta, "La tattabi'unna sunana alladhina min qablikum". Sin duda vais a seguir los pasos de aquellos que recibieron la escritura en el pasado, ¿vale? Dice el profeta, codo a codo, palmo a palmo, codo a codo, hasta el punto de que si uno de ellos se mete en la madriguera de un lagarto, vendréis vosotros y os meteréis en el mismo agujero. Y tenemos que tener cuidado y tomar lecciones del Corán sobre los errores de la gente que recibió la escritura antes. Su sectarismo, sus excesos, su exceso en la liberalidad, su exceso en la espiritualidad sin normas, su exceso en la hiperlegalidad sin espiritualidad, todos los excesos, su exceso en los grupos, en los nombres, todo. Estupendo, pues. Yo creo que, por poner un punto final, simplemente, yo creo que la gente también, los no musulmanes, conversos o gente que nos esté escuchando en estos podcasts, muchas veces, pues por todo lo que hay en los medios, sienten directamente rechazo cuando vinculan una cierta vestimenta y ya directamente el mensaje no llega. Por lo cual, pues a veces pues viene bien ir cambiando esa vestimenta. Sí. Pues mira, a lo mejor el del episodio con la chaqueta de piel, Sí. pues la ha escuchado mucha gente no musulmana y a lo mejor, oye, pues hemos tenido alguna que otra persona que te ha escrito y ha hecho Sí. necesidad, así que alhamdulillah. Sí. Pues nada, con eso y un bizcocho, Nos vemos pronto en la última Medina. la última medida. Creo que se podía responder a la pregunta si los Ash'aris son desviados. ¿Son los Ash'aris desviados? A ver,